Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 81. Bullseye suplicando piedad. El río Hudson era una lámina negra bajo un cielo sin estrellas, salpicado aquí y allá por luces dispersas de la ciudad. A lo largo de la silenciosa orilla cerca de la avenida central, la noche estaba densa de sombras y el tenue olor a metal y pólvora. Bullseye se apoyó en un árbol marchito, la corteza áspera le raspaba la espalda mientras su tripulación recorría la zona con una concentración militar. La vista escudriñando el río, los dedos cerca de los gatillos. En el agua, unas cuantas embarcaciones pequeñas flotaban a la deriva, con los motores rugiendo bajo y amenazante. Felicia, Ardy y Daniel seguían allí, pero para Bullseye, solo uno de ellos tenía que morir esa noche. Kingpin le había ordenado traer a Felicia con vida. Ella era una herramienta para quebrar a su madre, Lydia Hardy, y revelar los secretos que guardaba. Pero Bullseye hacía tiempo que había dejado de obedecer órdenes. Le gustaban las cosas limpias y sencillas. El caos le daba cobertura. Pensó que una Felicia muerta llevaría a Lydia al límite, y las consecuencias serían más fáciles de usar que cualquier plan que Kingpin estuviera tramando. Deja que el gran hombre intente hacer algo de las cenizas. Los muertos nunca hablaban. Los corazones rotos tomaban malas decisiones. Así le gustaba a Bullseye. Apenas escuchaba los informes que llegaban por su auricular. Un avistamiento río abajo. Alguien que se movía rápido, tal vez Daniel o Felicia. Sus hombres tomaron posiciones. Bullseye no se movió. Sus pensamientos se dirigieron a Elektra. Kingpin la había enviado para seducir y manipular, pero Bullseye actuó más rápido de lo esperado. Felicia ya debería haber muerto. Él nunca fue de los que usan sutilezas. Si Kingpin buscaba sutileza, había enviado al hombre equivocado. Para mañana, Elektra estaría quemada. Una vez que la policía investigara la desaparición de Felicia, todos sus allegados se convertirían en sospechosos, especialmente la propia gente de Kingpin. Pero a Bullseye no le importaba. De todas formas, nunca planeaba para el mañana. Confiaba en las muertes, no en las personas. Ni en el rey, ni en Elektra, ni en su propio equipo. Por eso su pulso saltó ante ese sonido. Un golpe sordo y húmedo. Luego otro. Un grito ahogado. Los disparos resonaron desde el agua. Bullseye se giró a tiempo de ver a sus hombres rendirse, uno tras otro, cayendo en silencio y con fuerza mientras las balas los atravesaban. Disparos disparados desde abajo, imparables, precisos. «Retrocedan», gritó Bullseye. Pero su equipo ya se había ido. Él no miró atrás. Corrió. Sabía que no debía intentar luchar. Quien pudiera masacrar a asesinos entrenados con tanta discreción y perfección no era alguien a quien quisieras como enemigo. A menos que quisieras morir. Incluso Bullseye conocía sus límites. Había recorrido 50 metros por la orilla, con los zapatos resbalando en el barro y los pulmones ardiendo, cuando oyó una voz. Un susurro frío, justo en su oído. ¿Vas a algún lado? Giró sobre sí mismo, con un dardo ya fuera de su mano, pero no había nadie allí. La voz volvió a sonar, esta vez detrás de él. ¿Buscándome? Bullseye se congeló. Se giró lentamente. Esta vez, un arma le apuntaba a la frente, firme. El cañón, frío y duro, le presionaba la piel. Daniel. Felicia, inconsciente, yacía en sus brazos. La mirada de Daniel era plana, indescifrable. Bullseye levantó las manos lentamente. En ese momento, se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Empezó Bullseye, desesperado por un segundo para pensar. La voz de Daniel era casi suave, pero más fría que el río. No tienes que dar explicaciones. Ya sé quién eres. No pretendía matar a nadie esta noche, dijo, amartillando el arma. Pero no me dejaste otra opción. Él inclinó la cabeza ligeramente. Este es un mensaje para tu jefe. Sin previo aviso, Daniel disparó. Una bala rozó la oreja de Bullseye y le cortó la mejilla. Bullseye se sobresaltó, con el aliento atascado en la garganta y la sangre derramándose. ¿Qué fue eso? Preguntó Daniel, fingiendo sorpresa. ¿Ibas a decir algo? La voz de Bullseye se quebró. No me mates, suplicó, con las palabras entrecortadas, me rindo. Daniel parpadeó. ¿Bullseye, el infame asesino, rogando? ¿En serio? Daniel casi sonrió. Tú. Pensé que me darías un discurso sobre Kingpin vengándote. Bullseye esbozó una sonrisa torcida. ¿Me oíste? Te lo ruego.
Daniel lo miró fríamente y retrocedió. Tuviste la oportunidad de contraatacar. ¿Qué tienes todavía en la mano derecha? Bullseye se estremeció. Entonces, con un escalofrío, dejó caer el dardo de su manga. Aterrizó a sus pies, con la punta de un tenue azul venenoso. Daniel ni siquiera parpadeó. Exactamente lo que pensaba. Bullseye se quedó temblando, con la sangre corriendo por su rostro. En ese instante, la arrogancia desapareció. Solo quedaba un hombre que sabía, por fin, lo cerca que estaba de la muerte. Y no quería morir esta noche. Si quieres leer más de 40 capítulos visita mi pttttn. pttttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 82. Capítulo 82. Sé bueno y obediente. Quería probar algo, dijo Bullseye apretando los dientes y esbozando una sonrisa amarga, pero no estaba seguro. Ni de cerca. Con un profundo suspiro, levantó las manos y lo dejó caer todo. Cuchillos, dardos, estrellas ninja y una docena de otras herramientas letales cayeron al suelo a sus pies. Bajo la luz de la luna, brillaban con un brillo aceitoso. La mayoría estaban recubiertas de toxinas tan potentes que incluso un rasguño podía matar en segundos. Para cualquiera que lo viera, parecía una rendición. Pero Bullseye nunca se rindió del todo. Incluso allí de pie, con las manos vacías y la cabeza gacha, su mente trabajaba. Calculando distancia, tiempo, ángulos. Cada palabra, cada temblor, era parte del espectáculo. Parecía derrotado, pero por dentro, solo esperaba su momento. Su regla era simple. Sobrevivir. Matar cuando fuera necesario, mentir cuando fuera necesario, pero nunca dejar de planear. Aún así, a pesar de todas sus intrigas, Bullseye no había movido un músculo porque, por una vez, realmente no estaba seguro de poder ganar. Daniel ladeó la cabeza, observándolo. Tu habilidad es interesante. La sonrisa de Bullseye se tensó. Lo habían leído por completo. La mayoría de la gente pensaba que su don era simplemente una puntería perfecta. Convertir cualquier cosa en un arma, dar en el blanco con un clip o matar a alguien con un palillo desde el otro lado de la calle. Pero era más profundo que eso. Su verdadero poder residía en la precisión del blanco. Una vez que enfocaba algo, no podía fallar. ¿El ala de una mosca a 100 metros? Fácil. Pero solo si pudiera fijar el objetivo primero. Esta noche, frente a Daniel, no pudo. Sus instintos le gritaban que algo andaba mal. No había ángulo, ni abertura, ni entrada. Era como intentar alcanzar el humo. Todas sus armas y venenos no servirían de nada si no daba en el blanco. Incluso el arma en la mano de Daniel parecía más un símbolo que una amenaza real, pero Bullseye sabía que no era así. Este hombre había eliminado a todo su equipo de élite antes de que pudieran disparar. Se había acercado lo suficiente como para presionar el arma contra la cabeza de Bullseye sin ser visto. Bullseye había soñado alguna vez con matar a alguien como Storm. Pero al enfrentarse a Daniel, sintió algo inusual. Una impotencia absoluta. Aún así, las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. Sus dedos se crispaban, queriendo moverse. ¿Qué quieres? Preguntó Bullseye en voz baja. Daniel sonrió. Paciente, tranquilo, peligroso. Sencillo. 3 cosas. Hazlas bien, y podrías vivir. Bullseye tragó saliva y asintió, con las manos aún levantadas. Primero dijo Daniel, te asegurarás de que Electra sepa lo que realmente pasó esta noche. Que intentaste matar a Felicia. Bullseye apretó la mandíbula. No lo sabe. La mantuvieron al margen. Adivinaste bien. Bien. Segundo, continuó Daniel, necesito un nombre. El director financiero de Kingpin. Eso golpeó a Bullseye como un puñetazo. El director financiero no era un simple matón. Era el corazón de toda la operación. Quien limpiaba el dinero sucio y ocultaba los delitos bajo negocios legítimos. El verdadero poder tras el imperio de Kingpin. Renunciar a ese nombre significaba quemarlo todo. Miró a Daniel con el corazón latiéndole con fuerza. Intentas destruir a Kingpin. Tranquila, dijo Daniel con suavidad. No pienso insinuarle nada, todavía. Bullseye entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque, dijo Daniel, esto nos lleva a lo tercero. Quiero que vigiles a la mano. ¿Quiénes son, dónde operan, cómo colaboran con Kingpin? La sangre de Bullseye se heló. La mano. Apenas se había topado con su existencia. Una antigua organización secreta de Japón, rumores de poder sobrenatural, una jerarquía tan oculta que parecía un mito. Había visto cosas imposibles.
Una anciana que hizo volar a un hombre de 90 kilos con una sola mano. Pero ¿cómo supo Daniel acerca de ellos? Incluso Bullseye había descubierto recientemente la conexión de Kingpin con ellos. Las implicaciones eran aterradoras. Si Daniel sabía tanto, decir que no era realmente una opción. Conseguiré la información, dijo Bullseye. Nadie lo sabrá. Bien, asintió Daniel. Y no te acerques demasiado. A la mano no le importa sacrificar peones que se creen jugadores. Recolecta lo que puedas, pero mantente con vida. No había ninguna amenaza en su voz, pero Bullseye la sintió de todos modos. Aún así, había sobrevivido esta noche. Eso era lo que importaba. Lo entiendo, dijo finalmente exhalando. Daniel asintió con satisfacción. Perfecto. Confío en que sepas cómo contactarme. Y dicho esto, se dio la vuelta para irse, todavía cargando a Felicia inconsciente. No corrió ni se desvaneció en humo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Bullseye se quedó congelado, con el sudor enfriándose en su espalda. Lo había logrado. Pero no era tan tonto como para pensar que esto había terminado. Si Kingpin se enteraba de lo de esta noche, Bullseye tendría que cambiar de bando otra vez. Sobrevivir primero. La lealtad era opcional. Entonces, desde atrás de él, una cosa más. La voz de Daniel volvió a sonar, repentina y cercana. Bullseye se puso rígido. ¿De verdad se había ido? Una pequeña talla de madera cayó en su mano. Llévatelo contigo. Absorberá un golpe letal cuando más lo necesites. Antes de que Bullseye pudiera siquiera observarlo bien, el objeto estalló en una luz dorada. Un enorme círculo rúnico resplandeció bajo sus pies, revoloteando con magia. En un instante, se desintegró en un único rayo que se clavó en su pecho. Él jadeó, aturdido. Luego se desplomó inconsciente en el suelo. Si quieres leer más de 40 capítulos, visita mi PTTN. pttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 83. Capítulo 83, señora Gao. Bullseye se puso de pie de golpe, jadeando mientras el aire frío le atravesaba la piel y lo dejaba temblando. Recorrió con la mirada la habitación. Paredes encaladas, armarios de aluminio, muebles plegables, incluso una mesa de comedor desmontada en listones. Ni un solo objeto de comodidad, solo lo necesario. Ni una silla, ni una cama, solo el suelo para dormir. Las ventanas tampoco eran de cristal. Cada una estaba dividida en una cuadrícula de 16 paneles pequeños, cada uno ligeramente diferente en color y grosor, suficientes para desviar la luz y mantener alejadas las miradas indiscretas. Y ahora estaban abiertas de par en par, dejando entrar ráfagas de frío que Bullseye jamás toleraba. Siempre las mantenía cerradas, detestaba las corrientes de aire. Pero anoche, alguien las había abierto, y el frío se sentía extrañamente frío esta mañana. Bullseye miró al suelo. Dormir allí ya era una costumbre. Era una forma de percibir el más leve paso, la más leve vibración que pudiera advertirle de un intruso. Las camas simplemente te ablandaban. Lo había aprendido de los japoneses, que dormían en el suelo para evitar morir en terremotos o a manos de enemigos en la oscuridad. Lo necesitaba. Tenía muchos enemigos. Trabajar para Kingpin como su asesino en la sombra le había traído más venganzas de las que podía contar. Todos lo querían muerto. Sobrevivía gracias al secretismo y la paranoia. Pero él frunció el ceño. Nadie sabía de este lugar. Ni siquiera los lugartenientes más cercanos de Kingpin. El apartamento estaba en lo profundo de un edificio vigilado, con múltiples niveles de seguridad, cámaras, guardias armados, el corazón de la guarida de Kingpin. ¿Cómo regresó aquí anoche? Espera un segundo. Daniel. Los recuerdos me asaltaron. Felicia Hardy, Erika, el sangriento tiroteo junto al río, Daniel moviéndose como un espectro. Bullseye le arrancó la camisa, con el corazón latiendo con fuerza. Allí, grabado sobre su corazón, había un círculo de magia negra. Un sigilo que pulsaba débilmente, un ojo del diablo que parecía casi vivo. Daniel lo había puesto ahí. El hombre no había perdonado a Bullseye. Lo había marcado. Lo que significaba, se dio cuenta Bullseye, que Daniel sabía exactamente dónde estaba. Debió de haberlo guiado a través de la seguridad de Kingpin, pasando por todas las cámaras, hasta llegar a este lugar, sin que nadie se diera cuenta. Las manos de Bullseye temblaron. Este apartamento ni siquiera fue su elección. Fue asignado, mitad vivienda, mitad vigilancia. Kingpin lo eligió para mantenerlo bajo su control.
Pero Daniel había entrado y salido sin que nadie se diera cuenta. La vergüenza lo golpeó con fuerza. Toda su bravuconería, todas sus pesadillas, y cuando la muerte lo miró de frente, se rindió. Fue más duro que un cuchillo. Bullseye se enorgullecía de luchar hasta el final. Ahora no podía sacudirse la verdad. Bajo la locura, tenía miedo. Bebió un vaso de agua de un trago, intentando disipar la sensación. Fuera lo que fuese lo que Daniel le había hecho, tenía que romper el vínculo. Deshacerse de la marca. Recuperar el control, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero cómo? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Contestó. Sí, dijo con tono seco. Entendido. Llegaré pronto. Kingpin quería verlo. Por supuesto. El jefe querría saber qué salió mal anoche en el río. Miró el reloj. Habían pasado 8 horas desde entonces. La ciudad apenas comenzaba a despertar. Subió en ascensor al último piso, con los nervios a flor de piel. Curiosamente, la secretaria de siempre no estaba. Bullseye llamó a la puerta. Pase, gruñó el jefe. Kingpin estaba de pie en la ventana, con el teléfono en la mano. Que todos tengan cuidado. Vayan a la casa segura esta noche. Colgó y se dio la vuelta con los puños apretados. Bullseye mantuvo un tono cauteloso. ¿Problemas? Kingpin entrecerró los ojos. México está patas arriba. La Guardia Costera interceptó uno de nuestros yates con carga contaminada a bordo. La policía de Nueva York está haciendo todo lo posible, cerrando bloques, sobre todo en nuestro territorio. Bullseye se encogió de hombros. No está tan mal, ¿verdad? Hell's Kitchen será el centro de atención. La policía de Nueva York no puede perseguir a todos. En teoría, tenía razón. La policía estaba saturada de trabajo con todas las agencias en marcha. No podían seguir así mucho tiempo. Pero Kingpin no parecía convencido. Observó a Bullseye. Sobre lo de anoche, oí que llegaste tambaleándote. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó la misión? Bullseye parpadeó. Yo, volví por mi cuenta. Kingpin frunció el ceño. ¿Quién más te habría traído? Revisa las cámaras de seguridad si necesitas pruebas. A Bullseye se le revolvió el estómago. ¿Las cámaras lo habían visto entrar? Pero se había desmayado. Eso significaba que Daniel lo había hecho caminar, como una marioneta. Forzó una sonrisa. Jefe, nos topamos con un objetivo con superpoderes. Alguien peligroso. Quizás psíquico. Todos mis hombres se fueron. Me desmayé. De repente, estaba aquí. Él dudó. Pensé que habías enviado a alguien a recogerme. Pero supongo que no. Los ojos de Kingpin se oscurecieron. Otro superhumano era otra complicación. Spider-Man ya era bastante problemático, pero al menos Spidey se desplegaba al máximo. Este era diferente. Desconocido y letalmente preciso. ¿Quién es él? Preguntó Kingpin. La voz de Bullseye bajó. Daniel Vanderberg. Estaba con Felicia Hardy. Ella estaba inconsciente, en el río. La sacó y atacó nuestra emboscada. Todo mi equipo, muerto. Intenté huir. Me detuvo. Después de eso, no lo recuerdo. El silencio persistió. Kingpin se burló. Así que nos metimos de lleno en el asunto. Me gustaría investigarlo más a fondo, ofreció Bullseye. Ya tenemos un nombre, vamos a eliminarlo. Kingpin negó con la cabeza. No. Déjalo por ahora. Le voy a poner a Elektra a cargo. Tú tienes otro trabajo. Bullseye parpadeó. Jefe. Vuelas a México. Ocúpate de ello y luego regresa. Ese es tu trabajo. Comprendido. Kingpin le indicó que se fuera. Bullseye cerró la puerta tras él. Cuando hizo clic, el jefe se giró hacia las sombras junto a la ventana. Se escuchó una suave voz de anciana. Está ocultando algo. El miedo debilita a los hombres. De la penumbra surgió una frágil anciana chino-estadounidense, apoyada en su bastón. Su tono era suave, pero su presencia era gélida. Kingpin no se movió. Señora Gao. Ella sonrió, cortés como el filo de una navaja. Estás en más problemas de los que crees, viejo amigo. Él le sostuvo la mirada, desafiante. O tal vez sea solo una oportunidad, oculta por los problemas. De cualquier manera, dijo con frialdad, espero que cumplas tu promesa. Nuestro trabajo en Hell's Kitchen no debe interrumpirse. No lo hará, dijo Kingpin. Lo prometo. Si quieres leer más de 40 capítulos visita mi PTTTN. pttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 84.
Capítulo 84. El despertar. Una bocanada de aire fresco entró en los pulmones de Felicia. Ella se despertó sobresaltada, jadeando con fuerza y se incorporó rápidamente. La luz del sol se derramaba sobre su cama. Era demasiado brillante para ella. La cabeza le daba vueltas. Hace apenas unos momentos, habría jurado que se estaba ahogando en el río Hudson, con el caos y los disparos resonando en sus oídos. Ahora estaba, en casa. Se giró, con los ojos muy abiertos, hacia la persona que estaba a su lado. «Mamá», susurró ella, apenas pudiendo creerlo. Lydia Hardy dejó escapar un suspiro tembloroso, apartando el cabello de Felicia de su frente. «¿Estás a salvo?», murmuró preocupada. «Tu compañero te trajo a casa anoche. Te desmayaste. No despertabas. Pero tu respiración y tu pulso eran estables, o te habría llevado a urgencias». La frente de Felicia se frunció mientras fragmentos de memoria regresaban a ella. Destellos de agua, bullseye, pánico, oscuridad. «Pero anoche, estábamos. Ya está todo resuelto», interrumpió Lydia con un tono amable pero firme. «Aseguramos la escena. No tienes que pensar más en ello». Se suavizó, colocando un mechón suelto detrás de la oreja de Felicia. «Pero Kingpin no ha terminado, ni mucho menos. Te quedarás en casa hasta que la situación se calme. Ya les dije a los de la escuela que estás de baja médica». Felicia no se molestó en discutir. Su madre ya había tomado una decisión. Solo asintió y luego levantó la vista con una pregunta en los ojos. «¿Y qué hay de mi compañero de clase? ¿El que me trajo a casa?» «Se fue en cuanto se aseguró de que estabas bien. Me contó brevemente lo sucedido y desapareció antes de que pudiera agradecerle». La mirada de Lydia se agudizó, la preocupación se tornó más calculada. «Felicia, ¿qué opinas de él?». No era una pregunta casual. Lydia ya había visto suficiente y sospechaba más. Cuando Daniel llevó a Felicia a casa, ella seguía inconsciente. Lydia intentó agradecerle, pero él desapareció antes de que pudiera hacerlo. En cuanto Felicia estuvo a salvo, Lydia actuó con rapidez. Envió un equipo a la orilla del río usando el rastreador del coche. Lo que encontraron fue un caos. Cadáveres esparcidos por la escena. Limpiarlo era imposible de ocultar, pero Lydia no estaba dispuesta a hacerle ningún favor a Kingpin. En lugar de llamar a la policía, contactó con un viejo aliado, Gideon Malik. En cuestión de horas, Shield llegó a la zona. La evidencia balística y la vigilancia callejera rápidamente comenzaron a apuntar hacia un nombre: Daniel. Ahí fue cuando la situación se complicó. En los registros de Shield, todo lo relacionado con Daniel estaba restringido a los agentes de más alto rango. Cuando los investigadores intentaron indagar más a fondo, sus búsquedas activaron las alarmas que llamaron personalmente al subdirector. Si Nick Fury hubiera estado en la ciudad, habría llamado. Lydia aprendió todo lo que Shield compartiría, lo cual, para sus estándares, no era mucho, pero fue suficiente para captar su atención. Daniel no era un estudiante común y corriente. Felicia dudó, recomponiendo sus impresiones. Es fuerte. No importa lo mal que se vean las cosas, mantiene la calma. Tiene una puntería increíble. Disparó a través del acero sólido. Pero no creo que las armas sean su verdadero poder. Hay algo más. Lydia asintió, perdida ya en la posibilidad. Es valioso, murmuró, casi para sí misma. Y peligroso. Shield no había ido a buscarlo. Eso por sí solo lo decía todo. Felicia se inclinó hacia mí con voz decidida. «Déjame encargarme de esto, mamá. Me salvó la vida. Si alguien puede entender de qué es realmente capaz, esa debería ser yo». Ella dudó y luego insistió. «Además, quiero saber qué pasó después de que me desmayé». «¿Sabes qué hizo después?». A decir verdad, Daniel no había planeado que los Hardy se fijaran en él tan pronto. Tampoco había intentado esconderse. Si Kingpin, Shield o Hydra presionaban, encontrarían rastros, pero siempre se toparían con un muro. Los registros oficiales solo confirmaban una cosa. Era un mago. Eso es lo que Daniel quería. No le daba miedo que lo descubrieran. Lo que importaba era lo que venía después. Pero su verdadero objetivo estaba en otra parte, lejos de las calles de Nueva York. Kundun. Una ciudad legendaria, la cuna de la mano. Un lugar envuelto en mitos, raramente vislumbrado incluso en un mundo de dioses y héroes. Asgard y el Olimpo eran poderosos, pero los secretos de Kunlun estaban ocultos incluso para ellos. Quizás, alguna vez, Kunlun tuvo sus propios dioses. Pero ahora, solo quedan sus sombras. Daniel tenía intención de encontrarlos.
Ya se movía en secreto, desmantelando a los agentes de la mano antes de que pudieran reaccionar. No caería en una emboscada. Pero no era él el único que miraba. Al otro lado del país, otro observador prestó mucha atención. Steve Rogers. El Capitán América terminó su recorrido por las tranquilas calles de Washington D.C., desayunó rápido y se dirigió al cuartel general de Shield. En menos de una hora, ya estaba en la división de registros del Tri-Wing. Al adaptarse a la vida moderna, Steve tenía mucho que aprender. Pasó horas estudiando minuciosamente los archivos de Shield, comprendiendo los peligros de este nuevo siglo. ¿Qué es esto?, preguntó, entrando en una acogedora sala de registros donde esperaba el agente Blake. Steve observó la carpeta sencilla que le habían preparado. La sala era pequeña, llena de pantallas que rastreaban amenazas mundiales. Allí, los hechos reales se mantenían sin editar. Blake levantó la vista de la pantalla. Directo desde Nueva York. ¿Algún incidente? Alguien involucrado podría tener algo que ver contigo. Se encogió de hombros, pero el Capitán América le prestó mucha atención. Nick Fury lo había puesto allí por una razón. Tras la reubicación de Steve desde Nueva York, una fuga que Shield había ocultado, le dijeron que se trataba de una reorientación. Steve sabía que no era así. Siempre había alguien vigilando. Aún así, este archivo era una nueva conexión, aunque fuera solo un susurro, de regreso a la violenta confusión de la noche. Lo abrió con interés y comenzó a leerlo. Si quieres leer más de 40 capítulos, visita mi PTTTN. pttttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 85. Capítulo 85. La petición de Nick Fury a las 10 de la mañana. La luz del sol bañaba la plaza frente a Industrias Stark, destellando sobre su elegante fachada de acero y cristal. Una multitud de empleados entraba y salía a raudales, su ritmo acelerado delataba la urgencia del negocio que los traía allí. El mundo seguía girando, y la torre Stark, fiel a su nombre, se alzaba en el centro de todo. A un lado, frente a un carrito de perritos calientes, un hombre solitario masticaba pensativo un perrito caliente recién hecho, mientras sus ojos escudriñaban discretamente las puertas giratorias del edificio. Cada salida. Cada persona. Daniel no parecía el mismo. Vestido con un traje gris claro a cuadros, zapatos lustrados, gafas de montura negra y un elegante maletín negro en la mano, se integraba a la perfección con los profesionales de la ciudad. Parecía menos un hechicero o un estratega, y más un ambicioso analista financiero a punto de presentar una propuesta sobre las acciones del reactor de Arco. Por supuesto, todo era un espectáculo. Había programado esta reunión con Industrias Stark con mucha antelación. Tony Stark había acordado media hora a las 10:30 en punto. Nada personal, solo una cortesía por protocolo corporativo. Daniel lo sabía. Entendía el entramado de la fama y el genio. Aún así, me molestó. No había indicios de que Stark se hubiera esforzado por dedicarle tiempo a Daniel. Quizás había pasado la noche en vela perfeccionando un nuevo prototipo de armadura. O quizás estaba entreteniendo a media docena de hermosas mujeres. En cualquier caso, Daniel sabía cuál era su lugar en la lista de prioridades de Stark. Lo cual, si era sincero, le molestaba. No necesitaba mimos. Pero un poco de respeto no era mucho pedir. Sin dejar de masticar su perrito caliente, exhaló y sonrió levemente para sí mismo. La irritación desapareció tan rápido como había llegado. Había cosas más importantes en las que concentrarse. Al terminar el último bocado, se limpió las manos, se ajustó las gafas y entró en la torre Stark con serenidad. No había lugar para la emoción en la conversación que estaba a punto de tener. No con Tony Stark. Tras registrarse en recepción, una recepcionista de pelo largo y negro lo acompañó hasta un ascensor privado. Subió a su lado, pulsó el botón del último piso y no dijo nada. Tony quería reunirse en su suite personal, no en una sala de juntas. Daniel se tomó el gesto con calma. Quizás era una muestra de respeto, o simplemente otra excentricidad. En cualquier caso, lo que estaba en juego era lo mismo. Necesitaba mantenerse alerta. Stark no era tonto. Y detrás de él estaban Pepper Potts y todo un equipo de mentes logísticas que habían convertido la caótica brillantez de Tony en una marca global. Esta era una prueba. Cuando el ascensor llegó al último piso, las puertas se abrieron silenciosamente. Solo salió Daniel. La recepcionista bajó sin él, dejándolo frente a una nueva figura. Una mujer rubia, baja de estatura, con gafas de montura roja y postura rígida. Atractivo, sí, pero lejos del gusto habitual de Stark.
Carecía del aplomo de Natasha Romanoff, y su figura no llamaba la atención. Parecía demasiado profesional, con un tono cortante y un porte rígido. En resumen, nada en ella delataba tentación. Y Daniel se dio cuenta de que ese era el punto. Tras el incidente del latigazo, la verdadera identidad de Romanoff fue revelada a Stark y Potts. Su presencia continua se había vuelto redundante, y como Shield la necesitaba en otro lugar, su partida era inevitable. Pepper, al parecer, había aprendido la lección. La nueva secretaria fue elegida precisamente porque no sería una distracción. La rubia condujo a Daniel a una enorme suite de alta tecnología que abarcaba casi 1000 pies cuadrados, solo el vestíbulo, a juzgar por su aspecto. La decoración era elegante y minimalista. Plateados, blancos, con algún toque ocasional de negro o rojo. Evocaba el diseño característico de Stark, como una encarnación viviente de su traje de Iron Man. Tras los amplios ventanales, se extendía una plataforma de aterrizaje privada. Sobre ella se alzaba una de las armaduras de Stark. El propio Stark no estaba a la vista. Daniel miró la hora. Unos minutos antes. Nada que valiera la pena. Conocía la distribución a la perfección. Los 3 pisos superiores de la torre se habían convertido en el dominio privado de Tony. Mitad residencia, mitad laboratorio, mitad fortaleza. Aunque su taller principal seguía en Los Ángeles, el centro de investigación desempeñaba un papel crucial. Después de todo, Jarvis solo funcionaba a plena capacidad dentro de la torre Stark. Apenas un nivel por debajo de esta suite se encontraba el corazón palpitante de su departamento de I+D en Nueva York, con líneas de montaje automatizadas y herramientas de diseño asistidas por IA. Stark solía dormir allí, envuelto en el zumbido de circuitos y planos. A pesar de ser considerado un superhéroe, Stark rara vez patrullaba las calles ni intervenía en delitos menores. Cuando actuaba, su impacto era global. Explosivo. De interés periodístico. Y también digno de la prensa sensacionalista. Incluso con Pepper como su pareja oficial, el rostro de Stark seguía apareciendo en portadas junto a supermodelos y estrellas. Los periodistas nunca permitían que la verdad impidiera un buen titular. Ese era Tony Stark. Amaba las máquinas. Amaba a las mujeres hermosas. Y de alguna manera, también era el eje de la defensa de la Tierra. Daniel no sabía qué le deparaba el destino a esta versión de Stark en este universo. Pero a lo largo del multiverso, un patrón se repetía una y otra vez. Tony Stark rara vez tuvo un final feliz. Un estruendo repentino sacudió los cristales de la ventana. Daniel se giró justo a tiempo para ver una mancha roja y dorada atravesando el cielo. Un traje de Iron Man acercándose a una velocidad vertiginosa. Él levantó una ceja. No me digas que acaba de llegar de Los Ángeles, murmuró. No sería imposible. Los trajes de Stark, incluso en sus primeras versiones, podían romper la barrera del sonido con facilidad. A Mach 1, el vuelo de Los Ángeles a Nueva York duraría menos de media hora. Despierta junto al Pacífico. Tómate una copa en la playa. Visita Manhattan para una reunión. Regresa a la costa oeste para una fiesta. Esa era la vida de un hombre que verdaderamente había ganado. La armadura aterrizó en la plataforma con un siseo al liberarse la presión. Las placas se plegaron para revelar a Tony Stark, vestido con un traje azul marino a medida y gafas de aviador. Oye, Tony, dijo Daniel con naturalidad. Sé sincero, ¿acabas de llegar de Los Ángeles? Stark sonrió, mirando por encima de la barandilla del balcón mientras se acercaba. Daniel. Me pareció verte ahí abajo, gritó. No, estaba en la urbanización de Long Island esta mañana. Solo pasé. Deberías haber esperado abajo, te habría recogido. Daniel parpadeó, desconcertado por un momento. Cierto. La finca de Long Island. Stark rara vez la usaba, y se le olvidó. Está bien. Yo también acabo de llegar. Se volvió hacia la ventana, contemplando el horizonte de Manhattan. La extensión caótica y vibrante de la ciudad. Entonces lo imaginó. En tan solo unos años, esta misma torre se convertiría en el centro de una invasión alienígena. Este tranquilo y brillante tramo del horizonte sería arrasado y devastado en una de las batallas más sangrientas que la Tierra jamás enfrentaría. La batalla de Nueva York. Daniel miró hacia otro lado. De regreso a la suite, Stark se dirigió a su mueble bar. ¿Beber? Preguntó. No, gracias, respondió Daniel. Necesito mantener la mente despejada. El alcohol merma los reflejos, y la magia requiere precisión. Un desliz, un gesto en falso, el hechizo falla. Stark arqueó una ceja.
Así que básicamente eres un cirujano nervioso con bolas de fuego. Entendido. Se sirvió una bebida y luego se puso serio. Bien, vamos al grano. No soy el único que te contacta. Nick Fury quiere saber, ¿puedes reconstruir el círculo rúnico? El del yacimiento de Nuevo México. Hizo una pausa y observó a Daniel atentamente. Si estás dispuesto, Fury está listo para proporcionarte todo lo que necesites. Materiales, instalaciones, apoyo. Lo que sea necesario. ¿Necesito algo? Repitió Daniel, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Eso es atrevido, incluso para el director de S.H.I.E.L.D. La implicación no se le escapó. Con la influencia adecuada, Fury podía mover naciones enteras, al menos las más pequeñas. Tenía acceso a vastos recursos imposibles de rastrear. Si Daniel lo pidiera, podría tener un trono en algún rincón oscuro del mundo. Por supuesto, las consecuencias correrían por su cuenta. Pero la oferta de Fury no fue casual. Fue calculada. Decidida. Daniel dejó el café. Para responder a la pregunta, sí. Puedo recrear el círculo, dijo claramente. Los ojos de Stark se iluminaron con interés. Pero, continuó Daniel, no puedo garantizar que funcione. El conjunto original nunca se probó. Completamos el diseño, y Loki lo destruyó antes de que pudiéramos observar ningún efecto. Se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz baja y mesurada. Este tipo de magia se relaciona con la mecánica dimensional. La conversión de energía. La manipulación del tiempo y el espacio. El más mínimo error podría arruinarlo todo. Así que te ayudaré a redibujar el círculo, pero no me responsabilizaré de lo que suceda después. Si quieres leer más de 40 capítulos visita mi PTTTN. pttttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 86. Capítulo 86. Cálculos respectivos. Tony Stark comprendió perfectamente la intención de Daniel. Si seguían el plan de S.H.I.E.L.D. al pie de la letra, esta operación no se detendría en Asgard. En cuanto se abriera la puerta, las facciones de la Tierra, ávidas de poder, no descansarían hasta tener el control de los 9 reinos. Asgard no sería el final. Sería el principio. Así que Daniel hizo su movimiento temprano, lo suficiente para dar inicio, pero no lo suficiente para quedar atrapado en las consecuencias. Pero Stark conocía bien a Nick Fury. A ese hombre no lo disuadirían las medias tintas ni los tecnicismos. O Daniel se mantenía completamente al margen, o lo arrastrarían de lleno, le gustara o no. Le pasaré tu mensaje a Fury, dijo Tony, desconectándose mentalmente de la conversación. Pero querrá verte en persona. ¿Algo así? Tiene que ser cara a cara. Típico de Stark. Siempre encontraba la manera de mantenerse al margen, incluso cuando estaba inmerso hasta el cuello en proyectos clasificados de S.H.I.E.L.D. Experto en armas o no, jugaba bien el juego. La ambición humana es infinita, Tony. Tú y yo lo sabemos, murmuró Daniel, con la mirada fija en el cielo despejado. En Nuevo México, todo Contor iba sobre ruedas. Pero si intentamos colarnos en Asgard, su represalia será inmediata y brutal. No hablamos de una escaramuza. Hablamos de una guerra. Y no se librará en los 9 reinos. Se librará aquí. En la Tierra. En América. No había manera de edulcorarlo. Ninguna nación tolera que extraños entren en su casa, y mucho menos en un reino como Asgard. Tony comprendió lo que estaba en juego, pero como siempre, les restó importancia. No es nuestra decisión, ¿verdad? No es que Fury sea quien toma las decisiones importantes. Ya sabes quién ocupa el despacho oval. No, dijo Daniel rotundamente. Es Fury. El tipo de la Casa Blanca. Es solo una billetera con una bandera. Él firma los cheques, pero Fury maneja los hilos. Siempre lo ha hecho. Stark no dijo nada. Sabía que Daniel no se equivocaba. Fury dominaba el arte de la negación plausible. El presidente no necesitaba saber qué tipo de círculo podía abrir un portal a otro reino, ni cuáles serían las consecuencias de usarlo. Así operaban las agencias de inteligencia. La misma razón por la que el Congreso intentó, sin éxito, confiscar la tecnología de Iron Man de Stark. Incluso con su influencia, incluso con conexiones en la Casa Blanca, la maquinaria política tenía demasiadas cabezas. Demasiadas agendas. Y ni siquiera el presidente se atrevió a ofender a quienes realmente dirigían el sistema. Lo único que Fury está intentando hacer es proteger la Tierra, ofreció Tony sin mucho entusiasmo. Daniel levantó una ceja. ¿Lo crees? Stark no respondió. Olvídalo, dijo Daniel.
Hablemos de mecánica. Aunque mi círculo rúnico sea perfecto, no es como si pudiéramos simplemente pulsar un interruptor y entrar en Asgard. Estamos hablando de coordenadas dimensionales precisas y de potencia suficiente para rivalizar con un pequeño sol. Ni siquiera dos Mjolnir y tu reactor Arc juntos serían suficientes. Stark sabía a dónde iba esto. Y el martillo de Thor ya ni siquiera está en juego, continuó Daniel. Así que adelante. Haz los cálculos. Calcula cuánta energía necesitarás. Luego calcula las probabilidades de que funcione. Ahora dime, ¿sigues con ganas de arriesgarte? Sin duda, toda la operación estaba llena de riesgos. Y Daniel no iba a asumir la responsabilidad si el portal abría el espacio-tiempo y traía consigo el infierno. Esa era al menos su postura oficial. Pero Tony no se dejó engañar. Conocía a Daniel lo suficiente como para captar el subtexto. Si Daniel se retractaba públicamente, significaba que tenía algo más en mente en privado. Generar esa cantidad de energía no era tan imposible como Daniel lo hacía parecer. El reactor Arc de Stark era una cosa, pero Estados Unidos tenía docenas de plantas nucleares capaces de producir una producción inmensa. El verdadero problema era concentrarlas todas en un solo lugar. Luego estaba el comodín, el Tesseracto. Shield aún lo tenía. Encerrado. Oculto. Una batería cósmica con potencial ilimitado. Stark presentía que Fury ya estaba realizando pruebas silenciosas. Algo en su comportamiento reciente, su ausencia de suelo estadounidense, la tensión tras sus órdenes olía a planificación a largo plazo. Como si supiera que algo se avecinaba. Bueno, dijo Stark finalmente, si decides ayudar con el círculo, me aseguraré de que Fury sepa que eres la única razón por la que está sucediendo. Pero Daniel no estaba convencido. Si Fury quiere mi cooperación, tendrá que hacer que valga la pena. Esto es una transacción, Tony. No caridad. Ese era el punto. Toda esa pose, toda esa charla sobre riesgo, guerra y magia, era una tapalera. Daniel nunca había afirmado que su círculo rúnico pudiera abrir un portal a Asgard. Porque en el fondo, sabía que no podía. Había una razón. Heimdall. El guardián de Asgard, que todo lo ve, controlaba el puente arcoíris. Sin su consentimiento, ningún portal podía conectar con él. ¿Y los humanos? No pudieron pedirle su bendición. Para colmo, el puente seguía destrozado. Thor podría haber llegado a casa a través de la armadura del destructor, pero Daniel había estudiado las runas. La magia estaba incompleta. Retorcida. Manipulada. Quizás Thor ni siquiera se dio cuenta de lo que había sido alterado, o quizás sí. La verdad era que el círculo podía parecer eficaz. Pero Daniel sabía que, incluso si se activaba, no llevaría a ninguna parte. Y eso le vino muy bien. Porque no se trataba de Asgard. En realidad no. Daniel tenía la mirada puesta en algo completamente distinto. El Tesseracto. Había esperado décadas para actuar. Durante la guerra, sabía exactamente dónde se guardaba, pero nunca se atrevió a acercarse demasiado, no con Odín observándolo. Ese antiguo dios ya había desvelado sus secretos y lo había exiliado a Jotunheim. Pero ahora, Odín estaba debilitado. Su control se estaba desvaneciendo. Asgard se tambaleaba ante la traición de Loki y la destrucción del puente arcoíris. Aunque Odín sospechara del interés de Daniel en el Tesseracto, no actuaría en consecuencia. Todavía no. Y con Fury distraído, Daniel vio su oportunidad. Por eso se había demorado. Por eso había fingido ser cauteloso. Por eso alimentó a Fury lo justo para mantenerlo curioso, mientras ganaba tiempo. Entonces llegó el verdadero giro. El profesor Erik Selvig había desaparecido. Al principio, Daniel no le dio mucha importancia. Selvig era un académico, no un jugador. Pero cuando Jane Foster mencionó que no podía contactarlo y Shield afirmó que estaba colaborando con un proyecto clasificado, Daniel supo que algo andaba mal. Selvig no solo ayudaba. Trabajaba con el Tesseracto. Daniel ahora lo recordaba. Cuando Loki atacó, Selvig y Ojo de Halcón fueron los primeros en caer bajo su control. Así que, si Selvig estaba en una instalación de Shield, también lo estaba el Tesseracto. Ya era demasiado tarde para sacarle algo a Selvig. Estaba bajo vigilancia constante. Cada palabra que pronunciaba era filtrada, analizada y depurada. Eso dejó solo una opción: el propio Nick Fury. ¿Y la única influencia que tenía Daniel? El círculo rúnico. Fury no quería la guerra. Lo que quería era una vía de escape, una póliza de seguro. Si la Tierra alguna vez se extinguía, digamos a manos de los Kree, Fury quería una puerta trasera a Asgard. No esperaba a Thanos.
Y una vez que llegaran los ejércitos del titán loco, todo cambiaría. El Tesseract sería un objetivo. Si quieres leer más de 40 capítulos, visita mi PTTTN. pttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 87. Capítulo 87. Stark se casa. He oído que te has estado metiendo con Industrias Amer, dijo Stark con tono despreocupado, pero con un brillo en los ojos. Miró a Daniel por encima del borde de su vaso, con una media sonrisa en los labios. Daniel hizo una pausa a medio sorbo de jugo y arqueó una ceja. No pareces muy molesto por eso. Stark se encogió de hombros con desdén. ¿Justin Amer? Por favor. Es un desastre andante. ¿Y si Industrias Amer regresa? No con los lobos rondando. Digamos que tendrán suerte si sobreviven al mes. Industrias Amer se derrumbó de la noche a la mañana. Apenas unos días antes, se estaban preparando para una expansión masiva. Recurrían a préstamos bancarios, adquirían materiales a granel y se abastecían para lo que se suponía sería un salto revolucionario en el mercado armamentístico. De repente, todo se vino abajo. Las acciones se desplomaron. Los ejecutivos abandonaron el barco. Los suministros desaparecieron. Los proveedores acamparon frente a la sede central, exigiendo el pago. Y los sistemas internos de la empresa sufrieron una hemorragia. Activos robados, registros borrados y el personal saqueando todo lo que pudo antes de que el barco se hundiera. Lo único que impidió que la empresa se liquidara por completo fue que Justin Amer aún no había sido condenado y su hija, Justina, había tomado rápidamente el control de las finanzas y la infraestructura clave. Una reciente inyección de capital de emergencia mantuvo la nómina funcionando, a duras penas. Pero con la moral destrozada y los robos descontrolados, la empresa era más un cadáver que un negocio. Peor aún, los oportunistas acechaban, como buitres. Las líneas de montaje, los terrenos, los edificios e incluso las patentes seguían siendo valiosos. Bastaría con una huelga oportuna para desmantelar la empresa y aprovecharse de las migajas. Daniel simplemente se había movido primero. No te equivocas, admitió Daniel. Están acabados. Les dije que se declararan en bancarrota hace semanas. Es mejor reducir las pérdidas que fingir que hay esperanza. No intervine para salvarlos. Solo necesitaba parte de su equipo para un proyecto propio. Después de eso, lo que les pase es su problema. A pesar de todos los fracasos de Amer Industries en innovación de alta tecnología, habían construido una robusta infraestructura de producción de gama baja. Económica, rápida y escalable. Era suficiente para ser útil, al menos para alguien como Daniel, que sabía cómo extraer valor de lo que otros descartaban. Mientras alguien competente gestionara la operación, lo que quedaba de la empresa podría seguir adelante. Pero Justina Amer no era una estratega. Aún así, Daniel estaba manteniendo a raya a los carroñeros, por ahora. Stark comprendió la lógica. Amer había acumulado un tesoro de suministros mientras intentaba superarlo en la carrera de trajes blindados. Solo por eso valía la pena explotarlos. Y Daniel claramente tenía algo ambicioso en mente. ¿Un dispositivo mágico? Despertó la curiosidad de Stark. Si eso es lo que estás construyendo, ¿hay alguna posibilidad de que estés dispuesto a asociarte con Industrias Stark? Sus ojos brillaron. Desde que presenció el dominio del rayo por parte de Thor, Stark había estado obsesionado con la idea de combinar magia y tecnología en un nuevo tipo de armadura. Pero se topaba con un obstáculo tras otro. A pesar de su vasta red mutantes en Westchester, brujas en Boston, incluso contactos tenues en Camartag, nadie quería ayudar a construir un traje de Iron Man con poderes mágicos. Es comprensible. La mayoría lo veía como un arma diseñada contra ellos. No necesitaban su dinero. Ni su fama. Y las pocas cosas que Stark podía ofrecer, bueno, no estaban dispuestas a cederlas. Daniel intuyó las intenciones de Stark desde su encuentro en el desierto de Nuevo México. Le dedicó una sonrisa irónica. Cooperar es posible. Pero solo si mi trato con Nick Fury se concreta. Si eso sucede, puedes venir a hablar conmigo. Me parece bien, dijo Stark, captando la insinuación al instante. Pero en lugar de negarlo, se inclinó con absoluta honestidad. Sabes tan bien como yo que este mundo está cambiando. Mutantes, humanos aumentados, criminales tecnológicos, y ahora dioses de la mitología nórdica. Tenemos que estar preparados. Loki, murmuró Daniel, indiferente a los motivos de Stark. La mención del dios embaucador le hizo hacer una mueca. Después de todo, Stark casi había caído bajo el control de Loki durante la invasión Chitauri.
De no ser por el reactor Ark incrustado en su pecho, las cosas podrían haber terminado muy diferente. Loki está fuera de nuestro alcance, dijo Daniel. Si alguna vez te encuentras frente a él sin traje, corre. ¿Y qué hay de contrarrestarlo con magia? Olvídalo. Es de la realeza. Estoy usando retazos de hechicería asgardiana. Ha tenido siglos para dominarla. Probablemente me controlarían en cuanto me acercara. La idea de ser controlado hizo que Stark se estremeciera. Incluso si construyera un traje mágico perfecto, el riesgo era evidente. Loki podría transformarlo en una prisión, atrapando a Stark dentro de su propia creación. Entonces espero que tu trato con Fury se concrete, dijo Stark, agitando su champán. Porque prefiero tener una pequeña posibilidad a no tener ninguna. No es una sociedad, dijo Daniel con firmeza. Es una transacción. Redibujaré el círculo rúnico de Nuevo México. Eso es todo. Que funcione o no es mi responsabilidad. Una vez hecho, me voy. ¿De verdad crees que no funcionará?, dijo Stark con picardía. Daniel echó un vistazo. ¿Sabes quién custodia el Bifrost? Heimdall, dijo Stark inmediatamente. Cierto. No es un guardián. Es el cortafuegos de Asgard. Imagina intentar hackear tu propio sistema, sentado frente al teclado, ejecutando todos los protocolos de defensa imaginables. Así es intentar infiltrarse en Asgard. Stark rió entre dientes. Era una metáfora acertada, directa pero precisa. Como uno de los mejores ingenieros y hackers del mundo, sabía lo difícil que era vulnerar un sistema dirigido por alguien que quería mantenerte fuera. Con Heimdall observando, ni siquiera se acercarían a abrir la cerradura, y mucho menos a girarla. Pero todavía hay un rayo de esperanza, dijo, bebiendo lo último de su bebida y volviendo a llenar su vaso. Luego cambió de tema. Escuché que has tenido algunos problemas últimamente. Nada grave, respondió Daniel encogiéndose de hombros. Solo tengo que acatar las reglas aquí en Nueva York. Tengo el foco puesto en mí, y eso limita mi capacidad de acción. Ya he encontrado la base de Kingpin. No representa una amenaza. Stark asintió. Incluso con Wilson Fisk controlando gran parte del submundo de la ciudad, ni él ni Daniel lo veían como un verdadero desafío. El problema no era derrotar a Kingpin, sino lidiar con la política posterior. El gobierno había dejado clara su postura. Prefería dejar a monstruos como Fisk en su lugar antes que permitir que superhéroes anónimos tomaran medidas unilaterales. No porque no pudieran derrotar a los criminales, sino porque los vigilantes amenazaban con el control. Así que Stark había aprendido a jugar el juego, escondiéndose tras la filantropía y cuidando su imagen pública. Era Iron Man, pero sabía cuándo actuar y cuándo abstenerse. Hizo una pausa, miró a Manhattan a través del cristal y luego se volvió hacia Daniel con un tono más tranquilo. Tenía pensado preguntarte algo. Daniel lo miró con curiosidad. ¿Crees que esto que tengo en el pecho se puede arreglar por completo? Stark se golpeó el pecho suavemente, justo sobre el reactor Ark incrustado donde solía estar su corazón. Daniel frunció el ceño. ¿Sientes algo? ¿Te duele algo? No podía permitirse asumirlo. La salud de Stark había estado en serio peligro en su momento. El núcleo de paladio que alimentaba su traje lo estaba envenenando lentamente. Incluso después de reemplazarlo con un nuevo elemento basado en el Tesseracto, el trauma psicológico persistía. Ese período de decadencia había llevado a Stark a la imprudencia. Le había entregado un traje al coronel Rhodes, lo que permitió la creación del Patriota de Hierro. Todo para ganar tiempo. Más tarde, su exitoso descubrimiento de un reactor estable y no tóxico pareció resolverlo todo. Pero ahora, claramente, algo lo inquietaba. No, dijo Stark, no es dolor. Le propuse matrimonio a Pepper. Planeamos casarnos el año que viene. Solo quiero asegurarme de no llevar ningún peligro a ese siguiente capítulo. Quiero que desaparezca. Para siempre. Así que pensé que quizá la magia pueda hacer algo. Daniel hizo una pausa y gritó. Espera. ¿Casado? ¿Hablas en serio? Stark sonrió, disfrutando su reacción y respondió. Hablando en serio. Daniel negó con la cabeza, incrédulo. De todos los giros inesperados que había visto en este extraño mundo nuevo, dioses, monstruos, armas secretas, la idea de que Tony Stark se casara quizá fuera la más inesperada. Aunque, claro, tenía sentido. Tras el incidente de Iván Banco, Stark le había propuesto matrimonio a Pepper. Una boda un año o dos después era totalmente plausible. Simplemente nunca volvió a plantearse, probablemente arruinada por el caos que siguió.
extraterrestres, invasiones, guerras civiles con superpoderes. Se suponía que en algún momento, el universo simplemente se había olvidado del felices para siempre de Tony Stark. Si quieres leer más de 40 capítulos visita mi PTTN. pttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 88. Capítulo 88. La bestia. La magia puede no ser decisiva, dijo Daniel con cautela, pero puede ayudar. Alivia el dolor, acelera la curación, ese tipo de cosas. En cuanto a este tipo de operación, se necesita un neurocirujano de primer nivel. Si el procedimiento tiene éxito, lo demás no será un problema. Stark asintió en silencio. Si Daniel hubiera afirmado que la magia por sí sola podía solucionarlo todo, habría despertado sospechas de inmediato. Pero su tono cauteloso hacía que fuera más fácil confiar. Coincidía más con los instintos de Stark. Aún así, la confianza no llegó fácilmente. Solo se conocían desde hacía unas semanas. Sí, habían sobrevivido juntos a una tormenta mítica, pero la confianza verdadera se ganaba, no se concedía. Precisamente por eso Stark había usado sus recursos para investigar los antecedentes de Daniel. Investigó en la Universidad Empire State, envió gente a los Países Bajos y analizó todos los hilos que pudo encontrar. Pero si Stark hubiera comenzado esta investigación cuando Daniel reapareció al mundo, podría haber algo que descubrir. El tiempo había jugado a favor de Daniel. Con cada día que pasaba, sus registros se volvían más exhaustivos, más convincentes. El rastro documental de una identidad bien construida. Y si bien no hubo errores fuera de línea, los rastros digitales fueron una historia diferente, especialmente con Jarvis en el caso. Stark notó algo extraño. La presencia de Daniel en Internet apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada. Antes de eso, un apagón total. Incluso había captado un informe que señalaba pequeñas inconsistencias en el currículum de Daniel. Pero mencionarlo significaba una confrontación, y la confrontación acabaría con cualquier esperanza de una relación laboral. Peor aún, si Stark presionaba demasiado, corría el riesgo de provocar a Daniel. Daniel no era un científico afable. Stark no lo conocía a fondo, pero sabía lo suficiente. Era un hombre que no se inmutaba ante los multimillonarios. No adulaba ni jugaba. Era educado, estratégico, pero mantenía la distancia. Cuando Daniel atacó a Industrias Amer, Stark vio lo que se avecinaba. El hombre no buscaba unirse a un club. Estaba creando el suyo propio. Otros podrían estar rondando Industrias Amer como buitres, pero Stark sabía cómo terminaría esto. Daniel se haría cargo, de una forma u otra. Ya tenía los problemas superficiales bajo control, y si decidía ir tras los más oscuros, no lo dudaría. Así que Stark se retractó. Oficialmente, al menos. Extraoficialmente, le pasó todo a Shield y a Nick Fury. Tenían el tiempo, la mano de obra y la sutileza para ese tipo de investigación profunda. Que Fury investigara. Pero Stark no sabía lo que Daniel ya sabía. Si Shield encontraba algo, iría directo a la bóveda de Fury, y ese hombre no era precisamente transparente. Una vez aclarados los asuntos, ambos se dedicaron a charlar un poco. Daniel mencionó sus ideas sobre la física cuántica y pronto intercambiaron ideas. No subestimes a Stark. Aunque era más conocido por su inteligencia artificial y su ingeniería, tenía doctorados en física y electrónica. El traje de Iron Man era una fusión de todas las disciplinas científicas que dominaba. Física cuántica. Ya había extraído un núcleo cuántico funcional del diseño del Tesseracto, desarrollado una nanoarmadura de vanguardia y, con ayuda, descifrado el viaje en el tiempo a través del reino cuántico. El hombre había doblegado el universo a su voluntad más de una vez. Sus espontáneos destellos de perspicacia a menudo superaban la investigación de toda una vida de otros científicos. Tomemos como ejemplo el virus extremis. Daniel, por su parte, no nació en la física cuántica, pero poseía algo que ningún otro científico poseía: una visión mágica del mundo. Veía el reino subatómico a través de la lente del mito y el maná. Y con Mjolnir como sujeto de prueba, tenía acceso a fenómenos que ningún laboratorio podría replicar. Eso por sí solo le daba una ventaja que la mayoría de los investigadores matarían por tener. Su conversación fue productiva, hasta que llamaron a la puerta. Señor Stark, intervino la secretaria con voz tensa, Hank Coy está aquí. Exige verlo. Hank. Stark frunció el ceño. No tengo nada en la agenda esta mañana, ¿verdad? Tiene razón, señor. No pidió cita. Pero, ya está en el vestíbulo, armando un escándalo.
A gritos. Dijo que si no bajaba, subiría. ¿Y los guardias? Ella hizo una mueca. No pueden detenerlo. Stark se rió entre dientes. Sí, ya me lo imaginaba. Déjalo subir. Enseguida, señor Stark. Parecía aliviada. Era evidente que la situación no era algo que ni el personal de seguridad ni el personal común pudieran manejar. Cuando ella se iba, Daniel preguntó: ¿Es ese Ankh-Koi? ¿La bestia? Sí. Es él, respondió Stark, sin sorprenderse de que Daniel lo supiera. Hoy en día, cualquiera con contactos podía acceder a información sobre mutantes. A pesar de la reputación de Charles Xavier y Magneto, los mutantes no dominaban el mundo. Los humanos sí. Y no cualquier humano, sino aquellos con armas nucleares. Muchas élites aún cazaban mutantes, con fines de experimentación, control o algo peor. Y aunque Magneto predicaba la supremacía mutante, la realidad persistía. La humanidad tenía el poder. Stark se bebió el último sorbo de champán. Hank seguramente esté aquí por Magneto. Pero no tengo nada que ofrecer. Todavía no sé cómo contener a ese tipo. Y era cierto. Stark podía con todo. Dioses, extraterrestres, monstruos, pero Magneto. Sin tecnología antimagneto específica, no era más que una marioneta de metal esperando a ser destrozada. Daniel asintió en silencio. Magneto era legendario. Daniel podría defenderse ahora, a duras penas, pero si Magneto alguna vez alcanzaba el estatus de semidios, incluso Stark y Wolverine quedarían reducidos a juguetes. Lo cierto era que Magneto no se había consumido en prisión. Había estado perfeccionando su control sobre los campos magnéticos. No solo el magnetismo, sino los campos. Una vez que tocara la teoría del campo unificado, la divinidad estaría a su alcance. Debería irme, dijo Daniel, poniéndose de pie. Que hablen. No, dijo Stark rápidamente, agarrándolo del brazo con una velocidad que incluso pilló desprevenido a Daniel. Quédate. Daniel se dio cuenta y dijo. Así que eso se trataba realmente. Un suave sonido lo interrumpió. Las puertas del ascensor se abrieron. Daniel suspiró. Es rápido. Stark soltó su brazo y sonrió cuando Ankh-Koi entró, inconfundible con su pelaje azul oscuro y sus ojos tranquilos e inteligentes. Ankh. Un viejo amigo. Ha pasado mucho tiempo. Pasa. Te presento. Hizo un gesto hacia Daniel. Este es Daniel Vanderberg. Quizás lo conozcas como el mago que acaparó titulares recientemente en Nueva York. Aunque la prensa inicialmente había bautizado a Daniel como el hombre del agua tras su pelea con Hulk, alguien, en algún lugar, lo cambió a mago. El término encajaba mejor, pero también revelaba demasiado. Si alguien planeaba atacarlo, ese título revelaba demasiadas pistas. Daniel, este es Ankh-Koi, la bestia, quien ahora se desempeña como enlace externo de la Academia Mutante. Se encarga de los asuntos mutantes, incluyendo y el problema de Magneto. La sonrisa de Daniel apenas disimuló su irritación. Stark le había tendido una trampa. Pero la expresión de Ankh cambió con interés genuino. ¿Un mago? Repitió. Eso podría ser justo lo que necesitamos. La magia no está limitada por campos magnéticos. Daniel extendió la mano, cortés y sereno. Señor Nkoi, llámeme Daniel. Actualmente estoy en la Universidad Empire State, investigando la tolerancia humana mejorada con suero y la mutación dirigida del ADN. Me encantaría intercambiar impresiones. Ante esto, Ankh se quedó ligeramente congelado. Henry Ankh-Koi no era un holgazán. Un genio de la biología evolutiva, la genética y la bioquímica, comprendió de inmediato lo que Daniel insinuaba. Y eso significaba que este mago no era un simple mago. Si quieres leer más de 40 capítulos, visita mi PTTTN. pttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 89. Solicitud. Hola chicos, espero que todos tengan un día maravilloso. Escribo esto para preguntar si continuar con este fanfic o no, porque estaba editando los últimos capítulos y llegó a un punto en que la historia era completamente ridícula. Para ser sincero, me quedé atónito pensando cómo cambiaría esa parte y le daría sentido. Además, al ver las reseñas y los comentarios de odio, es desalentador incluso considerar seguir editando este fanfic. Entonces, quería preguntarte si continuar editando este fanfic o no. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 90. Capítulo 89. Crisis mutante. La frase mejorar la capacidad de carga del suero humano puede sonar técnica, pero en términos más simples, Daniel estaba hablando de un suero de supersoldado. ¿Y la mutación dirigida del ADN humano?
Era simplemente una forma científica de referirse a la manipulación genética. En la Tierra, todos los mutantes eran producto de mutaciones genéticas. Anomalías de la evolución. Entonces, ¿qué estaba planeando exactamente Daniel? ¿Supersoldados? ¿Humanos mutantes? ¿Algo peor? Detrás de la cortina de arrestos de mutantes, Ang Koi sabía muy bien que había biólogos, poco éticos, que diseccionaban la genética de los mutantes como si fueran ratas de laboratorio. Como genetista de renombre, Ang despreciaba tales experimentos. No eran ciencia. Eran crueldad disfrazada de batas blancas y laboratorios estériles. Y ahí estaba Daniel, soltando con calma términos como mutaciones de Ang delante de él. La mente de Ang se puso en alerta al instante. Si Daniel realmente pretendía seguir este camino, ya fuera con la aprobación de gobiernos u organizaciones oscuras, nunca terminaría bien. Los gobiernos cazaban mutantes abiertamente. Las corporaciones los torturaban a puerta cerrada. Solo pensarlo le revolvió el estómago a Hank. No te lo tomes en serio, Hank interrumpió Stark rápidamente, percibiendo la creciente tensión. Daniel es solo un estudiante de primer año en la Universidad Empire State. Apenas ha superado la teoría básica, ni siquiera está cerca de realizar experimentos. Daniel, añadió Stark con un suspiro de exasperación, si no vas a ayudar con Magneto, bien, pero ¿por qué soltar esas declaraciones? Le lanzó a Daniel una mirada que gritaba: lo estás empeorando. Los labios de Daniel se curvaron en una sonrisa pícara. Nunca dije que no ayudaría. Pero Magneto, me fascina. Su dominio de los campos magnéticos, su pura elegancia. La forma en que Daniel suavizó su tono al decir me fascina le erizó el pelo a Hank. No era admiración. La reputación de Daniel como mago solo agravó la inquietud de Hank. Los supuestos magos de la historia a menudo no habían sido más que investigadores brillantes y peligrosamente obsesivos. De acuerdo, dijo Hank con una sonrisa forzada, visiblemente incómodo. Si hay alguna novedad sobre Magneto, te contactaré. Luego, volviéndose bruscamente hacia Stark, añadió. Tony, necesito tu ayuda para localizarlo. ¿Localizar a Magneto? Stark arqueó las cejas. ¿Y qué hay de Charles? ¿No puede rastrearlo él mismo? El profesor Charles Xavier, con el amplificador cerebro, podía localizar a cualquier humano o mutante del planeta, o incluso aniquilar mentes si así lo deseaba. Era un poder casi divino. Lo único que frenaba a Charles era su propio cuerpo frágil. Una sola bala podría acabar con él. Fue esa fragilidad la que impidió que Washington le temiera descaradamente. Normalmente, ni siquiera el casco de Magneto bastaba para bloquear por completo a Charles. El profesor podía triangularlo a través de los aliados de Magneto. Mística, Juggernaut u otros que nunca se alejaban mucho de su lado. Entonces, ¿por qué acudir a Stark ahora? ¿Por qué Charles no pudo con ello? El rostro peludo de Ang no delataba nada, pero su tono era contundente. El profesor tiene y otros asuntos. No puede concentrarse en Magneto ahora mismo. Stark entrecerró los ojos. ¿Otros asuntos? Eso no le parecía bien. La fuga de Magneto de la prisión debería haber sido la máxima prioridad de Charles. Si algo más lo había alejado, debía ser algo serio. De acuerdo, dijo Stark finalmente, aunque la inquietud persistía en su voz. Te ayudaré. Pero encontrar a Magneto no es fácil. Su hermandad no deja precisamente huellas digitales. La mitad del tiempo están aislados, acampando en la naturaleza. La única forma fiable de rastrear mutantes como Magneto era mediante eventos anormales. La actividad mutante siempre dejaba una huella. Sobretensiones inexplicables, destrucción localizada, anomalías climáticas. Esta red global de agencias de inteligencia vigilaba estos eventos, razón por la cual se detectaban nuevos mutantes con tanta rapidez. Magneto acabaría fallando. Siempre lo hacía. En cuanto hiciera un movimiento lo suficientemente grande, las redes de Stark lo detectarían. También pondré a la CIA a rastrear por satélite. Si logramos localizar a Magneto, Logan y yo nos movilizaremos de inmediato, añadió Hank. Tras pulir algunos detalles con Stark, se dio la vuelta y se fue, con su enorme figura moviéndose con urgencia. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de él. Daniel, apoyado en la pared, miró a Stark. Tú también lo sentiste, ¿verdad? ¿Algo anda mal? Stark asintió y respondió. Sí. Algo anda muy mal. ¿Te diste cuenta de que Hank evitó mencionar 4 nombres específicos? ¿4? Daniel levantó una ceja. Profesor Charles. Jean Grey. Ororo. Scott Summers, enumeró Stark, paseándose por la sala.
Aunque Charles esté ocupado, Jean puede usar a Cerebro para encontrar a Magneto. Es su protegida, su sucesora. ¿Por qué no la mencionan? ¿Por qué no a Ororo? ¿O a Scott? Jean Grey fue una de las telépatas más poderosas del mundo, preparada por Charles durante décadas. Tormenta y Cíclope tenían un poder casi comparable al de Lobezno. No eran personajes secundarios. Eran los pesos pesados de los X-Men. Y sin embargo, solo Bestia y Logan estaban siendo enviados. Algo ha pasado, concluyó Stark, pero no creo que sean los tres. Más bien dos. Cuando Hank y Logan están fuera, alguien tiene que vigilar la academia. Así que quizá Charles y alguno de los otros estén desaparecidos. O peor, murmuró Daniel. Quizá Jean Grey. Stark se detuvo, miró a Daniel y preguntó. ¿Por qué ella? Porque si Jean cae, todo cae, respondió Daniel simplemente. Es la alumna más preciada de Charles. La amante de Cíclope. La debilidad de Wolverine. Si algo le pasara, toda la academia se volvería oscura. Se escondería, entraría en pánico. El nombre Phoenix quedó suspendido tácito entre ellos. El rostro de Stark se endureció. Si Charles queda fuera de juego y Magneto es libre, todo el mundo mutante podría estallar de la noche a la mañana. Millones de mutantes se rebelarán por todo el planeta. Estaríamos ante un caos que superaría cualquier cosa que los Vengadores hayan podido manejar. Y no te olvides de Stryker, añadió Daniel en voz baja. Ha estado rondando mutantes como un buitre. Si huele sangre ahora, Stark se giró hacia Daniel, entrecerrando los ojos. Daniel. Te necesito. No respondió Daniel de inmediato, tajante. No me meteré en asuntos mutantes. Daniel, tengo mis propias cadenas, interrumpió Daniel, con un tono más suave pero firme. Ya conoces mi situación. Si me voy de Nueva York demasiado tiempo, la Casa Blanca me someterá a un escrutinio minucioso. ¿De verdad quieres que el gobierno se entere de lo que ocurre en la academia? Stark apretó los dientes. Sabía que Daniel solo le estaba dando una excusa, y que Daniel podía escabullirse sin que nadie lo viera si de verdad quería. Pero presionarlo no serviría de nada. Mientras Stark dudaba, Daniel presionó el botón del ascensor. Si de verdad quieres ayudar a los mutantes, Tony, no te involucres en su guerra civil. Mantén la vista puesta en la verdadera amenaza. Stryker y su gente. El ascensor sonó. Daniel intervino, y sus últimas palabras quedaron como el humo. Pase lo que pase y tiene que ver con Phoenix. Y créeme, no querrás estar demasiado cerca cuando arda. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 91. Capítulo 90. Asalto ninja. El aire nocturno de Manhattan era fresco e inquieto. Daniel caminaba con paso pausado, las luces de neón reflejándose en sus ojos serenos mientras su mente repasaba la conversación con Stark. Cada palabra, cada sutil cambio de tono de Bestia Ankoy encajaba ahora como piezas de un rompecabezas. Por eso, se dio cuenta Daniel, cuando los Chitauri invadieron la Tierra en la línea temporal original, los poderosos mutantes permanecieron en las sombras. Tenían su propia guerra que librar. No estaba directamente vinculado al mundo mutante. Todo lo que sabía se reconstruía mediante la observación, la intuición y las conjeturas. Jean Grey, Phoenix, era posiblemente la mutante más peligrosa del mundo, superada solo por el mismísimo profesor Charles Xavier. Con Charles desaparecido o incapacitado, Jean podía usar a Cerebro en su lugar, escaneando todo el planeta en busca de mutantes y ejerciendo una fuerza disuasoria invisible, tanto sobre mutantes como sobre humanos. Pero algo había sucedido. Charles se había ido. Jean Grey también guardaba silencio. Daniel no podía determinar si la causa era Magneto, Stryker o algo más siniestro. Pero el patrón era claro. Los X-Men se estaban desmoronando. Bestia y Lobezno seguían activos, lo que significaba que Tormenta probablemente se había quedado para proteger la academia. Cíclope estaría buscando a Jean y Charles, sus seres queridos. El dolor de cabeza se agudizó en las sienes de Daniel. Todos los hilos conducían a una aterradora posibilidad. La fuerza Fénix. Si el Fénix realmente hubiera despertado, Charles podría ya estar muerto. Incluso Magneto, con todo su poder, caería ante ese fuego. Daniel no tenía intención de acercarse demasiado. Comprendía perfectamente el tipo de poder capaz de reducir a cenizas mundos enteros. Aún así, la ignorancia no era una opción. Necesitaba información, aunque no quisiera interferir. Los mutantes eran un mundo aparte, peligrosos, impredecibles y, en última instancia, ajenos al frágil orden humano. Mantendría las distancias, pero observaría. Por ahora, sus ojos estaban puestos en el coronel Stryker.
Mientras siguiera sus movimientos, sabría cuando la situación estaba a punto de descontrolarse. La guerra civil mutante no era su problema. Pero los planes de Stryker, esos sí que merecían la pena. Y ese era un problema que Stark debía resolver. Cuando Daniel regresó a su clínica, ya había pasado media hora. La sala de espera ya estaba llena de pacientes. El doctor Horst, aunque no tan hábil como Donald Blake, era más que capaz de atender casos cotidianos. El legado de Blake había cimentado la reputación de la clínica, y Daniel la había mantenido con esmero. Nunca anunció la marcha definitiva de Blake. En cambio, dejó que Horst asumiera el control temporalmente, asegurándose de que los pacientes no se sintieran abandonados. Quienes realmente comprendían la situación sabían que Blake nunca regresaría. Las tarifas de la clínica se habían incrementado ligeramente, lo justo para filtrar a los gorrones y, al mismo tiempo, ofrecer tratamiento gratuito a quienes estaban en estado crítico y no podían pagar. El equilibrio era delicado, pero Daniel lo prefería así. La clínica prosperó discretamente, evitando tanto la avaricia como la ruina. Horst, el estoico alemán, se limitó a saludar con la cabeza antes de regresar con su paciente. Las enfermeras estaban igual de absortas en sus tareas. Daniel entró discretamente en su pequeño despacho sin molestar a nadie. La oficina apenas tenía 10 metros cuadrados. Un escritorio sencillo, un sofá, un archivador, una mesa de centro. Nada del otro mundo. Pero hoy, había alguien más allí. Ocupado, meticuloso y sin inmutarse por su presencia. Darky Lewis. Apenas levantó la vista cuando Daniel entró, su bolígrafo se movía rápidamente sobre los estados financieros. Aún faltaban meses para la temporada de impuestos, pero a Darky le gustaba que sus números fueran claros y precisos. La transición de la clínica propiedad, compra de equipos, salarios del personal requería una contabilidad impecable. ¿Quién habría imaginado que la mordaz Darky, quien se interesaba por la astronomía y la astrología, también tenía un título en contabilidad? Su campo principal había sido la economía, y solo se había adentrado en la astrofísica porque el nivel de entrada era más bajo. Pero aquí, con números y libros de contabilidad, Darky estaba en su salsa. Finalmente, dejó a un lado el último documento y miró hacia arriba con una sonrisa ligeramente orgullosa. Este fin de semana, organizaremos una clínica gratuita para la comunidad. Diagnósticos completos, medicamentos gratuitos, todo con fines benéficos. ¿Alguna objeción? Daniel rió entre dientes. Todo depende de ti. Miró afuera. El cielo nocturno se había vuelto oscuro y sin estrellas. Recogiendo su abrigo, añadió. Vamos. Yo invito la cena. Algo decente por una vez. Luego te llevo de vuelta al campus. ¿Y tú? ¿Te quedas aquí esta noche? Darky ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. Si es así, quizá deberíamos cenar en la cafetería del colegio. Conocía las finanzas de la clínica mejor que nadie. Aunque parecía rentable, los gastos eran igual de elevados, sobre todo con los salarios del personal. Las ganancias semanales eran escasas. Daniel se limitó a sonreír, con un tono ligero pero burlón. No te preocupes. Esto es solo el principio. No estoy aquí para ganar dinero con la gente común. Los verdaderos clientes, los ricos, ni siquiera han llegado todavía. Algo en su tono seguro hizo que Darky se detuviera. Recordó la imagen de Daniel empuñando el martillo de Thor, desafiante contra la armadura del destructor. Tragó saliva, consciente de repente de lo diferente que era. La cena no fue extravagante, solo un buen bistec y una botella de vino tinto, pero se sintió tranquila y cálida. Cuando regresaron, la clínica estaba cerrada. Daniel abrió la puerta trasera, pero al entrar, extendió la mano repentinamente y atrajo a Daisy hacia sus brazos. De Daniel. La voz de Darky se quebró, con las mejillas sonrojadas. Por un instante, pensó que era algo más, algo que había deseado en secreto. Puede que Thor fuera ruidoso y descarado, pero Daniel era diferente, tranquilo, de ingenio agudo y con una confianza tranquila que hacía que su corazón se acelerara. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, una sacudida repentina recorrió el cuerpo de Daniel. En un abrir y cerrar de ojos, Darky quedó prendada, no románticamente, sino literalmente, cuando Daniel la arrastró fuera de la entrada y la llevó al consultorio del médico que la atendía. Fue entonces cuando lo oyó crepitar. 4 tenues arcos de electricidad chisporroteaban en la oscuridad. Sus ojos se abrieron cuando breves destellos iluminaron la habitación, revelando 4 figuras vestidas de negro, con espadas atadas a sus espaldas. Ninjas.
Antes de que pudieran reaccionar, los rayos de Daniel cayeron como víboras, silenciosos y precisos. Los 4 asesinos se convulsionaron y cayeron al suelo en segundos. Un chasquido y las luces se encendieron. Daniel dio un paso adelante, su mirada dura, su voz fría. La mano. ¿De verdad esto es todo lo que tienes? Entre los clanes sombríos de Marvel, la mano se distinguía. Despiadada, fanática y siempre al acecho. De todas las facciones, eran las únicas con motivos para atacar a un mago como él. La mirada de Daniel se posó en Darky. No temblaba. De hecho, parecía emocionada. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 92. Capítulo 91. Roxxon Energy, vámonos. Ya no podemos quedarnos aquí. Primero te llevaré de vuelta a la academia, dijo Daniel con tono tranquilo pero decidido. Los ninjas de la mano no eran idiotas. Si Daniel se quedaba aquí más tiempo, vendrían oleadas tras oleadas de asesinos. La mano no era un clan pequeño con solo un puñado de asesinos. Era un ejército implacable. Incluso la muerte significaba poco para ellos. Sus oscuros rituales permitían que sus ninjas caídos resucitaran rápidamente, convirtiéndolos en una amenaza casi infinita. Si decidieran invadir la clínica como una inundación, Daniel podría sobrevivir, pero Darky Lewis quedaría atrapada en el fuego cruzado. Darky, con claras ganas de discutir, se detuvo al ver a Daniel arrodillarse para revisar a los ninjas inconscientes despatarrado en el suelo. La serena concentración en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Simplemente asintió. Daniel no regresó directamente a la Universidad Empire State. Primero había que ocuparse de los cadáveres. La oscuridad de la noche estaba de su lado. Detrás de la clínica se extendía la inmensidad de Central Park. Uno a uno, arrastró a los ninjas vestidos de negro hacia el parque, sus cuerpos desapareciendo en las sombras. Matarlos directamente no era una opción. Daniel conocía la mano mejor que nadie. Sus técnicas nigrománticas les permitían extraer poder de sus guerreros caídos, reviviéndolos con aún mayor furia. Matarlos imprudentemente les daría a sus enemigos más información sobre él, algo que no podía permitirse. Y definitivamente no podía arriesgarse a llevarlos a su laboratorio oculto. Por lo que sabía, podrían llevar la tecnología de rastreo de Hydra. Si la mano lo rastreaba hasta allí, todo su sistema se vería comprometido. Así que los dejó paralizados en Central Park, su territorio. Si se atrevían a seguirlo, estarían firmando su propia sentencia de muerte. El coche de Daniel se deslizó por la avenida central. Su velocidad le permitió escapar, pero no fue imprudente. La mano rara vez atacaba en público. No eran matones callejeros, sino asesinos silenciosos que prosperaban en la sombra. Una confrontación pública los expondría a las autoridades, algo que evitaban a toda costa. De hecho, la mayor parte del mundo ni siquiera sabía de su existencia. Si se descubrieran, SHIELD no sería el único grupo que los perseguiría. Otras fuerzas más oscuras se darían cuenta. Para cuando Daniel llegó a la Universidad Empire State, ya no había habido más ataques. Apartó, exhalando lentamente. El campus estaba tranquilo, iluminado por suaves luces doradas. Pocos estudiantes deambulaban bajo las sombras ondulantes de los árboles. Una brisa fría soplaba, trayendo consigo la quietud de la noche. Los instintos de Daniel se agudizaron. Algo no cuadraba. Colocó a Darky detrás de él, entrecerrando los ojos al percibir el sutil movimiento de las sombras. Una sonrisa fría y divertida se dibujó en sus labios. ¿De verdad se atreven a intentar algo aquí? ¿En el campus? Si la mano causara una masacre en la Universidad Empire State, no solo traería a la policía. Traería a Stark, a los 4 fantásticos, e incluso a SHIELD. Todo el secretismo de la mano podría desmoronarse en cuestión de horas. A menos que tuvieran la intención de matarlo de forma tan limpia que no se filtrara nada. Decenas de ninjas vestidos de negro surgieron de las sombras. Formas silenciosas y mortales que se movían por los tejados y detrás de los árboles. Una tormenta de shuriken y kunais cayó sobre Daniel y Daisy. Pero la mano de Daniel se levantó y, con un leve zumbido, se materializó un martillo. Su superficie estaba grabada con runas brillantes y crepitaba con tenues arcos de relámpagos mágicos. Mjolnir. El aire retumbó. Una oleada de fuerza magnética estalló cuando el martillo giró en las manos de Daniel, desviando cada proyectil del aire como una tormenta que dispersa hojas secas. Esta vez, Daniel no se contuvo. Si la mano quería un espectáculo en la universidad, lo tendría. La batalla duró segundos.
El martillo golpeó con brutal precisión, creando arcos de energía con cada golpe. Los ninjas cayeron como marionetas con los hilos cortados, con el corazón estallando en un instante. En menos de un instante, decenas de personas yacían muertas a sus pies. Busca una cabina telefónica y llama a la policía, dijo Daniel, volviéndose hacia Darky, que seguía aferrado a su brazo. Y hazlo de forma anónima. Odiaba llamar la atención. Incluso con su estatus militar, una pila de cadáveres ninja podía causar problemas. De acuerdo. Balbuceó Darky, sonrojándose al darse cuenta de lo cerca que estaba de él. Corrió a una cabina telefónica cercana, con la voz ligeramente temblorosa al llamar. Mientras tanto, Daniel observaba los cuerpos. No había sangre, solo sutiles marcas en el pecho donde sus golpes los habían aniquilado. Sus máscaras negras ocultaban el horror de sus muertes. Sus rostros, sumidos en una silenciosa agonía bajo la tela, permanecían inmóviles. Cuando Darky regresó, Daniel simplemente dijo: «Vámonos. Te llevaré de regreso». Se fueron. Pasaron los minutos. Ni un solo transeúnte había pasado por allí. Entonces, al acercarse el sonido de sirenas lejanas, apareció una figura solitaria. Un ninja de color blanco puro. Se movía como un fantasma entre los cadáveres, silencioso y metódico. En apenas un suspiro, los cuerpos se disolvían en charcos de sangre, devorados por una sustancia corrosiva que silbaba levemente al actuar. Cuando llegaron los coches de policía, el ninja blanco ya había desaparecido. Desde la azotea, Daniel observaba todo con los ojos entrecerrados. Ácido que disuelve cadáveres, casi se rió. Pensaba que esas cosas solo existían en las novelas de artes marciales. Pero la mano siempre había incursionado en la alquimia oscura. La sangre causaría pánico, pero sin cadáveres, las autoridades se toparían con un muro. Sin pruebas ni pistas, el caso se desvanecería en el silencio. De todos modos, la policía no habría podido controlar a la mano. Daniel conocía sus límites. Para cuando presentaran la documentación, la mano ya se habría ido. Pero este ninja vestido de blanco era diferente. Hábil. Cuidadoso. Daniel apretó con más fuerza el Mjolnir y se cubrió de invisibilidad. La cacería había comenzado. El ninja blanco corría por los callejones, moviéndose con la precisión de quien conocía cada rincón ciego y ruta de escape. La gente común no habría tenido la menor posibilidad de rastrearlo. Pero Daniel no era un hombre común. Se elevaba, silencioso como una sombra, observando cada uno de sus movimientos. El sendero conducía al edificio Roxxon Energy. El ninja se coló dentro. Daniel lo siguió. Momentos después, se agazapó en el hueco de un ascensor de servicio oculto. Sobre él, el ninja blanco ascendió velozmente, deteniéndose en el piso 13. Daniel abrió la puerta del piso 12, listo para subir. Pero al entrar en la escalera, frunció el ceño. Las escaleras solo bajaban. El camino al piso 13 estaba sellado. Interesante, murmuró Daniel con una sonrisa penetrante. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 93. Capítulo 92. Adiós Electra. El piso 12 del edificio Roxxon Energy estaba inquietantemente silencioso. Todas las ventanas de las oficinas estaban selladas. No solo cerradas con llave, sino integradas a las paredes como parte de la estructura. Nadie podía subir desde afuera. No había posibilidad de subir al piso 13 sin ser visto. Daniel frunció el ceño. Entonces, será el ascensor. Regresó al hueco del ascensor. Roxxon Energy no solo era paranoica. Habían diseñado este edificio como una fortaleza. El hueco era una jaula estrecha y hermética, sin espacio para trepar ni colarse. Normalmente, su plan sería simple. Esperar a que el ascensor descienda, luego subir por los cables y deslizarse hasta el piso 13. Pero este no era un edificio normal. Podía sentir las trampas que se extendían por su estructura, una red invisible de alarmas y mecanismos de seguridad. La mano había clavado sus colmillos allí, y Daniel no iba a tropezarse con ellos a ciegas. Si este lugar es una fortaleza, probablemente esté vigilado hasta el último centímetro, pensó. Un movimiento en falso y tendré a todo el escuadrón de la muerte del edificio sobre mí. Había una docena de maneras de infiltrarse en el piso 13, pero solo una que no dejara rastro. La mano lo buscaba. Si dejaba incluso un rastro de su presencia, vendrían a por él. ¿Conductos de aire? Olvídalo. Si Daniel fuera ellos, llenaría cada respiradero con escáneres infrarrojos y explosivos activados por movimiento. Una mala respiración y griega. ¡Bum! No, esto necesitaba precisión.
Medio minuto después, Daniel estaba agachado dentro de la cabina del ascensor. El suelo metálico ya se había levantado con naturalidad. Para la mayoría, esto habría sido imposible. Para él, era pan comido. Volvió a colocar el panel en su lugar y miró la pantalla brillante. Por favor, introduzca la contraseña. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlancia. Una cámara zumbaba suavemente en la esquina, escaneando el espacio vacío donde habría estado su cuerpo, pero su invisibilidad óptica lo mantenía oculto. Los dedos de Daniel flotaban sobre el teclado. Un tenue arco de energía mágica danzaba desde sus dedos, deslizándose por el cableado como un susurro. Los números pasaron por su mente. 4 dígitos. Te tengo. El ascensor sonó suavemente. Ding. Las puertas se abrieron. Daniel entró en un pasillo estrecho, con cuidado de no pasar inadvertido. Había cámaras en las paredes, pero enfocaban hacia la entrada, no hacia la puerta del ascensor. El suelo era de baldosas negras, y cada escalón estaba diseñado para producir un chasquido nítido al presionarlo sin cuidado. Un sistema de alarma perfecto para intrusos. El silencio invadió el piso 13, pero Daniel sabía la verdad. Las paredes estaban plagadas de asesinos. Ninjas, pistoleros, asesinos. Serían invisibles hasta el instante en que atacaran. La mano había aprendido bien. Entrenada por Kunlun, disciplinada, despiadada. Daniel avanzó lentamente, con pasos silenciosos, deslizándose por el oscuro laberinto de pasillos hasta llegar a la sala central. Una única y lujosa cámara. Vigílalo esta noche. Yo lo haré después de medianoche. La voz que se alzaba era ronca, con una fría contundencia. Quienquiera que fuese este hombre, no era de los que dejan cabos sueltos. Daniel apretó la mandíbula. No conocía a ese hombre, pero el veneno en su voz era inconfundible. Una amenaza que no se podía ignorar. En mitad de la noche y ahí es cuando atacarán. Daniel entrecerró los ojos. Quienquiera que fuese, no saldría vivo de aquella habitación. Los ninjas de la mano podrían quedar atrapados, incluso indefinidamente, si los despojaba de la consciencia. Un coma permanente, sin sueños. Sin resurrección, sin suicidio, sin retorno. Ya lo había hecho antes. Había muchos lugares en Central Park donde jamás despertarían. Daniel estaba a punto de entrar cuando, ¿quién está ahí? La voz rugió como el chasquido de un látigo. La puerta se abrió de golpe con un estruendo atronador. Una figura vestida de blanco voló por los aires como un muñeco de trapo, estrellándose contra la pared del fondo con una fuerza quebradiza. La mirada de Daniel se agudizó. Era el mismo ninja vestido de blanco que había disuelto los cadáveres en la Universidad Empire State. Maldito bastardo. Antes de que el ninja pudiera recuperarse, Daniel hizo un gesto con la mano. Un arco de electricidad extremadamente fino se disparó hacia adelante, atravesando el pecho del hombre. Su corazón se detuvo en un instante. Desde el interior de la habitación se oía el sonido de una lucha furiosa y caótica. La mirada de Daniel pasó por la rendija de la puerta y lo que vio le dejó sin aliento. ¿Electra? Su pulso se aceleró. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Por qué estaba en el corazón de la guarida de la mano? Si quieres leer más de 40 capítulos visita mi PTTTN. pttttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 94. Capítulo 93. El secreto entre la vida y la muerte. La habitación era un campo de batalla entre dos figuras. Una era una mujer alta con un vaporoso vestido rojo, con el rostro oculto tras un velo negro. Dos abanicos de té se giraban en sus manos como brillantes tormentas plateadas. Daniel se quedó paralizado. No necesitaba verle la cara para saber quién era. Electra. La abertura de su vestido se elevaba atrevidamente, casi hasta la cintura, dándole a sus piernas una libertad mortal. Cada paso, cada patada, era un desenfoque de precisión. Pero un paso en falso, una distracción, y los tacones puntiagudos que llevaba, afilados como dagas, podían traicionarla. Esas eran armas. Daniel se sintió casi impresionado. La mayoría de las mujeres ni siquiera podían caminar mucho tiempo con esos tacones, pero Electra los usaba como parte de su arsenal, con movimientos perfeccionados tras años de entrenamiento brutal. El anciano que la había criado, entrenado, la había convertido en algo aterrador. Cada patada era un destello de acero. Cada movimiento de su tesen lanzaba chispas contra la espada de su oponente. Su oponente no era ningún aficionado. Un japonés, alto y de hombros anchos, inusualmente alto, de apenas 2 metros, con la calma afilada y depredadora de un asesino.
Su arma era una espada larga, una imitación de la hoja Tang, pero la manejaba con tal velocidad y precisión que cada corte rozaba el espacio cerca del cuello de Electra. Cuando ella se agachó, él se movió sin problemas, su espada descendiendo hacia sus muslos con un desprecio despiadado por todo lo que no fuera la victoria. Esta fue una pelea para matar. En batallas como esta, la fuerza no lo era todo. Los reflejos, la memoria muscular y el entrenamiento incansable. Esto decidía quién se marchaba. Y aunque el estilo de Electra era letal e inteligente, Daniel podía ver la verdad. Ella estaba perdiendo. Su oponente no estaba preocupado. En absoluto. Su postura, sus movimientos mesurados, simplemente la mantenía allí, esperando refuerzos. Copia de seguridad que ya estaba en camino. En medio minuto, Daniel lo sabía, la sala se llenaría de más ninjas, más asesinos. Electra no sobreviviría a eso. Se recostó contra la ventana, escuchando. Unos pasos, silenciosos pero inconfundibles, resonaron en el pasillo. ¿Cómo diablos llegó hasta aquí? Daniel apenas había llegado al piso 13, y solo forzando los códigos del ascensor. Para que Electra entrara sin activar las alarmas del edificio, él volvió a mirar su vestido. ¿Un banquete? Quizás se había colado con su encanto en el bolsillo de alguien y se había llevado una tarjeta de acceso y una contraseña. Era algo en lo que Electra destacaba. La primera oleada de ninjas llegó al pasillo, moviéndose como sombras, con pasos silenciosos. Electra no se dio cuenta. Su atención estaba fija en el gigante con la espada. Daniel apretó la mandíbula. Si esperaba más, estaría muerta. Levantó una mano, murmurando un débil conjuro. Un pulso de energía invisible se disparó hacia adelante, agarrando el tobillo del japonés como una tenaza. El hombre vaciló. En un duelo tan reñido, un resbalón significaba la muerte. El talón de Electra arremetió contra él, y la punta afilada le cortó la garganta como una cuchilla. Gorgoteó una vez, se desplomó y se quedó inmóvil. Sin dudarlo, Electra agarró un grueso libro de contabilidad del escritorio, arrojó una bala al suelo y desapareció en una repentina columna de humo. Cuando llegó la primera oleada de ninjas, ella ya había desaparecido. Daniel siguió sus movimientos desde las sombras. La tarjeta de acceso de Electra le permitió escapar rápidamente por el hueco del ascensor, pero no hasta la planta baja. Salió en el piso 12, segundos antes de que el sistema se bloqueara. Un poco más tarde, habría quedado atrapada. Toda la red de seguridad del edificio se activó. Las trampas se activaron y las puertas se sellaron. Electra corrió por la escalera, perseguida por oleadas de asesinos de la mano. Daniel no la persiguió. Se quedó en la oficina del japonés, agachado, observando. Los ninjas apenas miraron a su líder caído. Su cadáver fue rápidamente envuelto en un sudario blanco y llevado lejos. Su falta de luto era escalofriante. Así es como los traen de vuelta y Daniel entrecerró los ojos al ver salir al último. Una vez que la oficina quedó vacía, se movió. Una estatua con forma de león en un estante lateral giraba silenciosamente bajo su toque, y un sistema de poleas oculto se puso en movimiento. La pantalla de la pared se deslizó hacia arriba, revelando una habitación secreta escondida tras ella. La sala era pequeña, apenas 10 metros cuadrados, pero estaba repleta de riquezas y secretos. Objetos de todo el mundo brillaban en la penumbra. Una sola pieza subastada aquí podía alcanzar millones. Pero la atención de Daniel no estaba en el oro ni en las joyas guardadas en la caja fuerte. Estaba en los libros de contabilidad. Docenas de ellos, cuidadosamente ordenados en un armario. Cada uno era un registro detallado de las transacciones de Roxxon en Eubi. Grandes sumas, transacciones ilícitas, nombres, fechas, lugares. Daniel los hojeó y luego solo tomó uno, el libro de contabilidad más reciente, que abarcaba los últimos 6 meses. Fue suficiente. Con esto, pudo descubrir las operaciones recientes de la mano en Nueva York. A los demás los dejó deliberadamente. Que la mano pensara que Electra se los había llevado. Cuanto más tiempo desviaran sus sospechas, mejor. Los códigos del libro de contabilidad eran complejos, estructurados en un lenguaje críptico que tomaría tiempo descifrar. Pero Daniel no estaba preocupado. Siempre podría volver por el resto. Si no recordaba mal, la mano tenía 5 líderes. Solo 2 estaban activos en Nueva York. El resto estaban ocultos. Ni siquiera Daniel sabía dónde. Una cosa era segura. El espadachín japonés que Electra mató no era uno de ellos. Su fuerza, aunque formidable, no estaba al nivel de los verdaderos maestros de la mano. Daniel exhaló bruscamente. Electra estaría bien.
La mano la perseguiría, pero no estaba sola, no con Sticky Daredevil apoyándola. Y, por supuesto, seguía atada a Kingpin. El aire de la noche era cortante cuando Daniel apareció en el borde de una planta química abandonada en Keynes, siguiendo a los ninjas que habían tomado el cadáver del espadachín. El lugar apestaba a descomposición y químicos. Casi todo estaba abandonado, pero precisamente por eso la mano lo había elegido. Allí, Daniel los vio preparando su ritual más escalofriante. La resurrección. Apretó más fuerte el libro de contabilidad. El secreto entre la vida y la muerte, lo han dominado. ¿Pero cómo? Y lo más importante, ¿puedo usar ese poder contra ellos? Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 95. Capítulo 94. Caldero antiguo misterioso. Se suponía que la planta química estaba muerta. En cambio, los gritos guturales de los moribundos resonaron por sus pasillos oxidados. Daniel avanzaba en silencio por el pasillo de hormigón agrietado, con sus botas susurrando contra el polvo. Los sonidos se debilitaban con cada paso, desvaneciéndose en sollozos entrecortados, y luego en un silencio sofocante que oprimía el aire. El edificio era enorme, un laberinto de talleres abandonados dispersos por los límites de la propiedad. Cada taller funcionaba como su propia cámara secreta, aislado de los demás, cada uno albergando un horror más siniestro que el anterior. Daniel miró a través de la ventana enrejada del primer taller. Y se congeló. Dentro, más de una docena de personas, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos estaban hacinadas en jaulas sucias. Su piel estaba pálida, sus cuerpos débiles. Agujas les perforaban los brazos. Gruesos tubos drenaban su sangre hacia una tubería central de hierro que atravesaba el suelo del taller, llevando el oscuro flujo carmesí a las profundidades subterráneas. Era un banco de sangre. Un banco de sangre vivo y gritando. Algunos de estos cautivos parecían haber sido secuestrados hacía apenas unas horas. Otros llevaban semanas allí. Tenían los labios agrietados y los ojos vidriosos por el cansancio. La mano no los mataba, no inmediatamente. No, a estas personas las mantenían con vida, su sangre se extraía cuando era necesario. A los que morían, simplemente los reemplazaban. A Daniel se le revolvió el estómago. Incluso después de todo lo que había visto, esto era algo extraordinario. Reconoció el patrón. Este fue un proyecto. Una colaboración entre la mano y la red de Kingpin. Secuestros en el sur de Asia, Sudamérica, África, incluso en las propias calles de Nueva York. Y esta noche, la mano estaba drenando a estas personas de nuevo. Su sangre vital se bombeaba a algo bajo la fábrica, algo que podía devolver la vida a los muertos. Daniel apretó los puños. La vida y la muerte ya han encontrado una manera de jugar con ellas. Pero aún no podía liberarlos. Si atacaba ahora, la mano se dispersaría. Necesitaba saber cómo lo hacían. Se arrastró más profundo. 347 personas, ese fue su recuento aproximado de los esclavos de sangre en este infierno. Los guardias aquí eran mínimos. 2, quizá 3 por entrada. El grueso de las fuerzas de la mano se encontraba en las profundidades subterráneas. Fue un error de su parte. Un error que Daniel quiso aprovechar. Al otro extremo del nivel del taller, nos esperaba una pesada puerta de acero. Daniel se detuvo, sus instintos le pedían cautela. Retrocedió un paso, retirándose a los niveles superiores. Con tiza y maná puro, talló un intrincado círculo de hechizos a lo largo de 3 pisos, incrustando su magia en la propia estructura. El conjunto palpitaba débilmente, imbuido de la esencia combinada de hielo, viento, agua y trueno. Si las cosas salieran mal, podría convocar una tormenta aquí, literalmente. Media hora después, el círculo se completó. Daniel regresó a la puerta de acero. Con un susurro mágico, la cerradura cedió. La puerta se cerró tras él, igual de silenciosa. El sótano estaba completamente oscuro. La palma de Daniel chispeó, y la escarcha se extendió por las paredes, sellando la entrada tras él. Espinas de hielo afiladas se deslizaron desde las sombras, ensartando a los 2 guardias ocultos antes de que pudieran siquiera jadear. El pasaje subterráneo se abría a una enorme cámara, de al menos 200 metros cuadrados de ancho. Y en el centro, Daniel lo vio. Una piscina. No y un charco de sangre. Ríos de sangre fluyeron desde arriba hacia esta cuenca, cuya superficie oscura ondulaba como fuego líquido bajo las tenues luces. Y en el centro del estanque se alzaba un antiguo caldero negro. Un colosal caldero de 3 patas, con tallas de dragones, fénix y bestias depredadoras.
Caracteres antiguos, mucho más antiguos que cualquier escritura moderna, se enroscaban en su superficie como seres vivos. El caldero estaba vivo. Daniel podía sentirlo. La sangre no solo llenaba el estanque. Era absorbida por el caldero, donde se transmutaba en algo profano. El caldero exhalaba energía de vuelta a la sangre, una energía que se filtraba en los cadáveres de los ninjas de la mano que flotaban en los bordes del estanque. Estaban moviéndose. Sus cuerpos, pálidos y rígidos, estaban despertando. A Daniel se le cortó la respiración. Los están resucitando. La muerte, tal como la entendía Daniel, era sencilla. El cuerpo falla. Las células mueren. El alma se desintegra. Rápidamente, en 3 días. Lentamente, en 7. Después de eso, el cuerpo humano no es más que una cáscara vacía. Pero estos ninjas y sus células volvían a la vida, una por una, como si el tiempo mismo se estuviera invirtiendo. Esto era brujería, el tipo de brujería que no debería existir. Daniel apretó el arma con más fuerza. Su asco se transformó en algo más agudo, furia. Ya no eran humanos. Eran marionetas, despojadas de su identidad, renacidas como armas sin mente. La cámara estaba en silencio. Nadie lo percibió. Los ojos de Daniel se entrecerraron al mirar el caldero. Dentro estaba sentado el espadachín japonés que había matado antes, su cuerpo medio sumergido en la sangre, sus heridas sellándose con una velocidad antinatural. No había ningún líder de la mano aquí. Ninguno de los 5. Lo cual significaba que Daniel tenía una oportunidad única. Dio un paso adelante, sus botas encontraron puntos de apoyo invisibles mientras caminaba sobre la superficie del charco de sangre como si fuera tierra firme. Ahora más cerca, podía verlos grabados en la superficie del caldero. Jeroglíficos tan antiguos y complejos que latían con un poder puro. No es chino. No es japonés. Más viejo. Runas, se dio cuenta Daniel, pero no de ningún linaje asgardiano que hubiera estudiado. Había algo mucho más primario en juego, algo que parecía vivo. Antes de que pudiera examinarlos más a fondo, un cambio repentino en el aire lo hizo congelar. Desde dentro del caldero, 2 ojos de color rojo sangre se abrieron y lo miraron directamente. Si quieres leer más de 40 capítulos visita mi pttttn. pttttn.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 96. Capítulo 95. El caldero antiguo viviente. En el instante en que Daniel miró fijamente el antiguo caldero, el mundo se puso rojo. Aquellos ojos color sangre, ardían con algo vivo y lo atravesaron, inundando sus venas con una intención maligna y sofocante. Fue como si el propio caldero se hubiera extendido, intentando sofocarlo, filtrándose hasta su alma. Por una fracción de segundo, Daniel se quedó paralizado. Su mente se quedó en blanco y su cuerpo empezó a temblar. Entonces, atacó. Una mano pálida e inhumana surgió del interior del caldero. Sus uñas, afiladas y ennegrecidas, curvadas como garras, apuntaban directamente al corazón de Daniel. No solo quería matarlo. Quería arrancarle el corazón, arrastrarlo al caldero y convertirlo en parte de sí mismo. Pero los instintos de Daniel fueron más rápidos. Un cálido pulso de energía surgió de su cuerpo cuando su mano se disparó, agarrando la pálida muñeca en el aire con una fuerza aplastante. Chispas danzaron sobre su palma, su agarre inflexible. La niebla de sangre en sus ojos se disipó al instante. Hoy no, gruñó. Su otra mano golpeó con fuerza demoledora. Un rayo crepitó entre sus dedos, formando un arco finísimo que partió el aire y se clavó entre las cejas del espadachín japonés dentro del caldero. ¡Aruk! El grito fue inhumano. Recorrió el sótano como una onda sónica, sacudiendo las paredes. Una neblina rojo sangre brotó del caldero, ascendiendo en espiral, retorciéndose como serpientes vivientes, antes de inundar la cámara. Pero lo más extraño fue que las docenas de ninjas de la mano dispersos por el sótano no reaccionaron. Era como si estuvieran sordos, ciegos o muertos. Los instintos de Daniel gritaban peligro. Quiso retirarse, pero algo en el caldero lo inmovilizó. El peligro no estaba frente a él, sino a su alrededor. Mjolnir. Llamó Daniel a Suar. Mjolnir apareció sobre su cabeza en un destello de relámpago azul, girando violentamente, con sus arcos azotando como víboras. 3 virotes salieron disparados hacia adelante, clavándose en las cejas, el corazón y el bajo vientre del japonés. Los 3 puntos centrales de la vida y la energía. El aire tembló. Daniel saltó, elevándose sin esfuerzo, aterrizando en el borde del caldero antes de saltar a la viga más alta del sótano.
Su silueta quedó suspendida allí, recortada por un rayo mientras el martillo giraba defensivamente a su alrededor. Una varita se materializó en su mano derecha y fue entonces cuando Daniel la sintió. Una presión aplastante. Una presencia tan pesada que le cortó la respiración durante medio segundo. El caldero estaba vivo. Pensando. Observando. Los líderes de la mano no se habían quedado allí por una razón. Incluso ellos temían a esta cosa. No controlaban una reliquia. Era un depredador al que habían encadenado. La mirada de Daniel volvió a centrarse en el espadachín. Los 3 arcos de relámpagos deberían haberlo matado al instante, friéndole el cerebro y el corazón sin remedio. Incluso Hulk se habría tambaleado bajo esa corriente. Wolverine habría caído de rodillas. Pero este hombre simplemente se estremeció. Su cuerpo se contrajo violentamente mientras la niebla de sangre se derramaba sobre su piel. Las heridas se cerraron como si nada hubiera pasado. Sus venas se hincharon con una energía sobrenatural. No es él y es el caldero. Los pensamientos de Daniel se afilaron como el cristal. Esto fue posesión. El caldero ya no poseía la vida que devolvía. Estos ninjas ya no eran personas, eran fragmentos de la voluntad del caldero, marionetas de una reliquia viviente. Kunlun, murmuró Daniel en voz baja. Solo Kunlun podía forjar algo tan poderoso, algo que difuminaba la línea entre artefacto y entidad. Y, sin embargo, la mano lo había transformado en algo vil, corrompiendo su propósito hasta esclavizar a cada alma que tocaba. Daniel apretó con más fuerza el Mjolnir. La voluntad del caldero presionó contra la suya. Tómalo o destrúyelo. Esas eran las únicas 2 opciones. Los relámpagos se enroscaban a su alrededor como cadenas de luz. Con un rugido, Daniel se zambulló y el Mjolnir crepitó con energía pura. Romper. El martillo cayó como un meteoro, impactando contra el borde del caldero. El golpe envió ondas de choque a través del charco de sangre, y el trueno rugió como una tormenta atrapada bajo tierra. El caldero se movió. Giró violentamente, desviando la fuerza con una fuerza inimaginable. El golpe lanzó a Daniel hacia atrás, obligándolo a girar en el aire antes de estrellarse contra un pilar de acero. De ninguna manera, susurró Daniel en voz baja. Un rayo azul crepitó a lo largo de su brazo. Decenas de arcos delgados, como agujas, se dispararon, penetrando cada centímetro de la superficie del caldero, buscando grietas, puntos débiles, cualquier cosa. Pero el caldero solo pulsaba con un zumbido bajo y resonante, girando más rápido, alimentándose de la sangre del charco. La mente de Daniel corría. Toda arma tiene un defecto y ¿dónde está el tuyo?